Bienvenido a Tigre Fanfic Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfic exclusivos. Esto para aquellos que quieran apoyarme y así poder seguir subiendo más de estas increíbles historias. Cómo entrenar a tu dragón más Frozen. Un encuentro casual. Capítulo 17 a 18. Capítulo 17. Su corcel cabalgaba con fuerza, pisoteando el sendero y dejando una estela de polvo a su paso. Elsa, aunque acostumbrada a montar, la experiencia le resultó agotadora después de la primera hora. Empezó a sentir dolor y tuvo que reducir la velocidad de vez en cuando, tanto por su propio bien como para conservar la energía de su caballo, para que no se cansara y tropezara. Sin embargo, el semental estaba bien criado y entrenado, y no presentó ningún problema. Así, Elsa cabalgó, y las largas horas le dieron tiempo de sobra para pensar. Lo que estaba haciendo era una locura. Quizás así fuera. Aún así, sentía en el fondo que era la decisión correcta. Así que cabalgó, y la ventisca la siguió. Enormes nubes cubrieron Arendelle, atravesando el cielo a toda velocidad, al ritmo de la Reina de las Nieves. Cuanto más se acercaba a su destino, más tumultuosos se volvían sus pensamientos y más fuerte se volvía la ventisca. Granizo, nieve y viento rugían, creando casi un muro sólido y móvil mientras la enorme tormenta la seguía. Su vestido no estaba diseñado para montar, y más aún por la duración y la intensidad de su cabalgata, pero su magia lo recorría y así se mantenía. Elsa no le prestó más atención que a sus propias extremidades doloridas. Si su corcel no se quejaba ni flaqueaba, ella tampoco. Finalmente, el bosque por el que serpenteaba el camino cedió, revelando una llanura abierta, con una colina en el centro. Al acercarse, pudo ver el perímetro que su ejército había establecido alrededor de la instalación ocupada en la colina, con su campamento tras las empalizadas que marcaban el límite del alcance de la máquina de guerra. Vio un movimiento frenético entre los soldados al verla acercarse. Disminuyó la velocidad de su frenética cabalgata antes de entrar en el campamento. La ventisca surgió del otro lado del bosque. Nubes oscuras y densas rodearon la colina, antes de ocultar el sol por completo. De inmediato comenzó una fuerte nevada, con vientos aullando. Bien. La reconocieron rápidamente y ningún soldado se atrevió a hacerle señas para que se detuviera. La hueste, despertada a toda prisa, se apresuró a abrirle paso, manteniéndose firmes a ambos lados del camino a su paso. Elsa miraba al frente. Al llegar al final del campamento y al comienzo del perímetro, solo entonces tiró de nuevo de las riendas de su caballo, haciendo que la orgullosa bestia se detuviera. Ella desmontó, no sin dificultad y alivio, y pasó suavemente su mano por el cuello del jadeante semental. «Lo hiciste bien», murmuró. «Gracias. Descansa». El caballo resopló, solo ahora dejando ver su cansancio, y Elsa sintió que el orgullo crecía en su pecho. Su gracia. Oyó un grito jadeante a sus espaldas y respiró hondo. Se arregló la trenza con las manos. Cuando estuvo satisfecha, se giró y vio a un hombre de pie frente a ella, sin duda corriendo. La armadura de un comandante aún estaba medio sujeta al pecho. Era evidente que había llegado en un momento inoportuno. ¿Cuál es su nombre y posición? Su gracia, soy el comandante Stelig, de la 14 División de Infantería, a cargo de la contención. Con su permiso. Hablar. No habíamos recibido noticias de su llegada. ¿Deberíamos prepararnos para recibir a su séquito? Ella negó con la cabeza. No, comandante. No debe hacer tal cosa. Tome mi caballo, encárguese de que coma y descanse. Desperté a sus hombres. Que estén presentes en el perímetro. Ha llegado el momento. El hombre abrió mucho los ojos. ¿Entonces vamos a asaltar? ¿Por fin? No. Iré yo. No pienses en interrumpir ni desafiar. Solo escucha. Yo mismo acabaré con esto. Salvaré a nuestro compatriota. Solo ten un médico a mano, por si acaso necesita atención. El hombre frunció los labios, claramente luchando contra su orden. Su Majestad, con el debido respeto a su dirección, su ventisca es suficiente. Bajo la protección de la nieve, nuestra aproximación debería... ¡No! Lo interrumpió ella, con un destello azul en sus ojos. No más, espetó entre dientes. No más. Ningún otro arendelliano muere hoy. Dicho esto, le entregó las riendas de su corcel y se agachó para alisarse el vestido. Obedezca mis órdenes, comandante. Presencie la ira de su reina desde una distancia prudencial. El trueno eligió ese momento para retumbar, la tormenta a su alrededor estaba en pleno apogeo, con Elsa en el epicentro.
Sin más palabras para el comandante, se dirigió a la colina y comenzó a vadear las barricadas. Tenía razón en algo, al menos. La tormenta redujo considerablemente la visibilidad. Pronto, desapareció de la vista de los soldados arendelianos y se perdió en la nada blanca. Elsa no se sentía agobiada por la nieve, sus sentidos no estaban sometidos a la furia de la tormenta. Alzó los brazos en alto, la magia recorriendo su cuerpo y extremidades, respondiendo a sus deseos. Un manto blanco brotó de sus brazos extendidos y la ventisca se hizo más intensa, la nieve caía más rápida y espesa, los vientos arreciaban. Su vestido ondeaba de un lado a otro mientras avanzaba, ahora en su elemento en medio de la tormenta. No podía ver, pero no le hacía falta. Su magia estaba en la tormenta, y eso era todo lo que necesitaba. Sintió la pendiente del suelo mientras ascendía la colina con paso firme. La instalación estaba en la cima, con un camino que conducía a ella desde cada lado. El resto de la colina estaba excavada de tal manera que era demasiado empinada para escalarla. Con su vestido blanco y la fuerte tormenta, no tenía miedo de ser detectada. Frente a ella había una puerta metálica y los muros que delimitaban el recinto. Más que ver, sintió a los granlandeses. 4 de ellos estaban alrededor de la puerta abierta, protegiéndose el rostro del viento y la nieve con escudos, abrigos o simplemente con las manos. Se acercó con paso pausado, pero no pudieron verla entre la nieve. Los oyó ladrarse, gritando para hacerse oír por encima del rugido del viento, pero sin mucho éxito. Levantó el brazo y abrió la mano. El aire gélido que rodeaba a los 4 guardias cambió de dirección, y la nieve y el granizo los rodearon como atraídos magnéticamente. Los gritos de alarma cayeron en oídos sordos, pues cada uno quedó cubierto de nieve, de la cabeza a los pies, en cuestión de segundos. Al apretar el puño, la nieve se endureció, solidificándose como el hielo, antes de condensarse. Elsa dejó caer el brazo y siguió caminando, esquivando los 4 montículos de nieve rojiza que aún ahora estaban cubiertos por la nevada. Ya dentro, se dispuso a desmantelar las confusas defensas de la fuerza de ocupación. La nieve cubrió su aproximación, otorgándole el sigilo que no habría podido lograr por sí sola. Trabajó de afuera hacia adentro. Trepó por el muro y las barricadas, alcanzando las máquinas de guerra montadas. Cualquier hombre que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino era atacado por la propia ventisca. Una tras otra, las máquinas se glaseaban, adquiriendo un brillo gélido, antes de desmoronarse, rompiéndose las piezas metálicas, dejándolas inservibles. Desde el perímetro, se abrió camino hacia el interior, encontrando patrulla tras patrulla indefensa y entregándolas a la otra vida en la que creían. Un chasquido de sus dedos vio a los hombres congelarse instantáneamente, el movimiento de su puño los vio romperse como vidrio. Se dio cuenta de que, incluso mientras se movía como un cuchillo candente metafórico cortando mantequilla, era demasiado lenta. Necesitaba entrar, pero también necesitaba asegurarse de que el exterior y las instalaciones estuvieran libres de fuerzas hostiles. Levantó las manos y cerró los ojos. Sintió que la nieve a su alrededor obedecía su orden y se alzaba, arrastrando roca y madera, adquiriendo una nueva forma. Cuando volvió a abrir los ojos, vio a su ejército. Una veintena de muñecos de nieve, de tamaños que iban desde humanos hasta gigantes corpulentos, todos con armas de hielo y armaduras que no había visto antes, pero que le resultaban extrañamente familiares. Sal, ordenó. Da muerte a mis enemigos. Los parientes invocados por Malvavisco obedecieron y se dispersaron entre la ventisca. Vio a uno de ellos, pequeño y ágil, con forma de mujer, escalar el costado de un edificio y trepar a un balcón, donde se encontraba apostado un centinela granlandés. El hombre solo tuvo tiempo de lanzar un grito de sorpresa antes de que la figura blanca le clavara el hielo que le servía de mano y espada en el costado y el pecho. Elsa se movía, navegando entre las distintas partes del complejo fabril hacia el centro, donde se encontraba la única instalación que podía albergar un cuartel y posibles prisioneros. A su alrededor oía los sonidos reveladores del enfrentamiento entre su ejército y los invasores, mientras la tormenta de nieve arreciaba y aumentaba la confusión. El edificio central estaba custodiado por 6 hombres armados, 3 de ellos con ballestas. Al acercarse, vio que el tamaño del edificio les proporcionaba cierta protección contra la ventisca, suficiente para poder verla desde una distancia considerable. Se oyeron gritos al verla, hombres manipulando torpemente sus armas, apuntándola y gritándose entre sí. Elsa presenció esto, los vio desenvainar sus espadas, alzar sus lanzas y apuntar sus ballestas, y solo sintió furia. Con un grito primitivo, alzó los brazos hacia adelante, con la magia corriendo por sus venas.
La ventisca latía, el viento y la nieve se detuvieron momentáneamente como si el tiempo se hubiera congelado, antes de reanudar su frenética carrera mientras el ataque de Elsa avanzaba, visible solo a través del suelo frente a ella, que se tornaba de un blanco blanquecino. Las flechas que volaban hacia ella se congelaron instantáneamente y se hicieron añicos al entrar en contacto con su oleada de fuerza. Los soldados, alarmados, alzaron sus manos, espadas y escudos para intentar protegerse de la embestida. Elsa continuó caminando hacia adelante, volcando una figura congelada que se interponía en su camino, su expresión perpetuamente bloqueada en sorpresa y agonía antes de romperse en millones de pedazos, como si estuviera hecha de cristal. Probó a abrir la puerta, pero estaba cerrada. Con un pensamiento, el pomo y la puerta se congelaron, el hielo se coló por las grietas y se expandió. La puerta crujió antes de, inevitablemente, doblarse y romperse, permitiendo la entrada de Elsa. Su entrada, al principio, transcurre de forma bastante decepcionante. Empleó toda la precaución posible, recelosa del espacio reducido y de la repentina desaparición de la ventisca, y avanzó lentamente. Se detuvo a escuchar, miró por las esquinas, se tomó su tiempo para moverse despacio y en silencio, pero resultó innecesario. La primera habitación, una especie de recibidor con varias puertas y un escritorio lleno de libros de contabilidad abandonados, así como los siguientes pasillos que recorrió, estaban vacíos. Ya debía de haber recorrido casi toda la planta. Cuartos de suministros, dormitorios y un comedor. Todo vacío. La mayoría de los soldados estaban afuera y ya se había encargado de ellos, pero seguro que había más. Cuando encuentra una puerta que conduce a un nivel subterráneo, piensa que deben estar ahí. Su conclusión resultó ser cierta. La escalera de piedra la dejó en un pasillo corto, iluminado por una sola antorcha. Al llegar a la puerta de madera que encontró al final, se detuvo y pegó la oreja a ella. Oyó voces. Una conversación frenética de al menos 3 hombres, quizá más. Su grandlandés era bueno, pero los soldados hablaban demasiado rápido para que pudiera captarlo todo. Ya se fue. George dijo. Bruja de hielo. Demonio. Solo una ventisca. Se apartó de la puerta y se arrodilló frente a ella. Apoyó las palmas de las manos en el suelo, sin importarle la suciedad. Cerró los ojos y respiró hondo. Primero oyó un sonido frenético mientras su magia se extendía por el suelo, bajó la puerta y entraba en la habitación, blanqueando todo a su paso. Luego, oyó el repentino crujido del hielo, entremezclado con un chapoteo húmedo y, aunque breve, aullidos de dolor que se acallaron casi al instante. Se puso de pie y probó la puerta. Al no abrirse, congeló el pomo y las bisagras. Con un buen empujón, se volcó y pudo inspeccionar su obra. La habitación era de un blanco deslumbrante, con todas las superficies cubiertas de escarcha con ese brillo que indicaba su magia. Fragmentos de hielo se extendían del suelo, las paredes y el techo, haciendo que la habitación pareciera más una cueva helada desde lo alto de la montaña. Empalados en varios puntos del hielo estaban los 4 soldados que habitaban la habitación. Muertos antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando. Elsa sorteó los picos. Había creado tantos que incluso cruzar la habitación requería maniobrar y apretarse. Una tos seca. Uno de ellos aún vivía. Vio al superviviente que, para su supuesta suerte, solo había sido empalado una vez, en el estómago, y quedó clavado. Elsa no era médico, pero no creía que se fuera a quedar de brazos cruzados. Ella se deslizó junto a su cuerpo tendido, sostenido. Él se había desplomado alrededor de la estaca que lo había atravesado por la espalda, pero sus ojos fugaces se posaron en ella cuando ella se acercó. Sus ojos se abrieron de par en par, abriendo y cerrando la boca rápidamente, pero no ofreció nada más que un chisporroteo sin sentido y glóbulos de sangre oscura. Su muerte sería lenta y tortuosa. Dime dónde está el prisionero, ofreció Elsa, sacudiéndose el polvo de su Grandlandian, y haré que tu muerte sea rápida. Sus ojos parecieron ganar un grado de enfoque, su balbuceo se hizo más lento y comenzó a formar oraciones coherentes. Bruja de hielo, logró articular entre palabras pronunciadas demasiado rápido. Misericordia, misericordia, las palabras se repetían, como un mantra. Dime dónde está, presionó. Las celdas, un piso más abajo. Misericordia, bruja de hielo, por favor, Elsa lo interrumpió con una púa de hielo en la cabeza, cumpliendo su palabra y poniendo fin a su sufrimiento. Lo que no esperaba era que se le revolviera el estómago al ver la horrible imagen de su púa clavándose en la nuca y saliendo de la cuenca del ojo derecho. Dio un paso atrás de repente, vomitó y se encorvó sobre sí misma, vaciando el contenido de su estómago en el suelo helado con respiraciones dolorosas y entrecortadas entre cada arcada.
Cuando su estómago estuvo dolorosamente vacío y respiró hondo unas cuantas veces más, logró recuperar la compostura, aunque todavía se sentía bastante nerviosa. Evitó volver a mirar el cadáver que se enfriaba y continuó deslizándose entre las púas de hielo para llegar al otro extremo de la habitación. Las siguientes habitaciones parecían vacías, aunque habitadas recientemente, y logró encontrar otra escalera que descendía. El siguiente nivel carecía incluso de la decoración más básica. Sus paredes eran lisas, de piedra sin pintar y la iluminación era tenue. Vio a dos guardias solitarios de pie frente a los barrotes metálicos de las celdas. Su mano se movió hacia adelante al doblar la esquina, arrastrando escarcha por el aire, y se movió, empujando la mano como si lanzara una piedra. La escarcha mágica se abalanzó sobre ellos, siguiéndola, y cayó sobre ellos, quienes apenas habían tenido tiempo de reaccionar a su presencia. Los levantó y los estrelló contra la pared del fondo, pero el chorro no cesó. La escarcha y la nieve los azotaron, cubriéndolos por completo y formando una prisión de hielo alrededor de sus cuerpos. Satisfecha de que no se fueran a ninguna parte, Elsa dejó que la magia se detuviera e inspeccionó las 4 pequeñas celdas. Todas estaban vacías menos una, donde vio una pequeña figura acurrucada contra una esquina, cubriéndose la cara con las extremidades. A Elsa le dolió el corazón. Una ráfaga de su magia congeló y rompió la cerradura, y ella empujó la puerta. La figura acurrucada debió notar el chirrido del metal al abrirse, pues se estremeció visiblemente, intentando encorvarse aún más. Elsa se acercó con paso cauteloso, arrodillándose frente a la figura en sombras. Le puso suavemente una mano en el hombro, provocando otro estremecimiento. Ernie, gritó, con la voz ligeramente quebrada antes de poder controlarla. Ernie, repitió, más fuerte. Estoy aquí. Estás a salvo. Mírame. Lentamente, muy lentamente, una cabeza emergió de la maraña de miembros, y el corazón de Elsa se contrajo dolorosamente otra vez. Ernie tenía la cara medio hinchada, un ojo forzado y sangraba por varios puntos donde algo opaco se le había clavado en la piel. Si tuviera que adivinar por el temblor y el contacto entre ambos, tendría algunos dedos rotos. Ernie, gritó de nuevo, porque sus ojos apagados la miraban fijamente y la atravesaban. Vamos, chaval, o Hippo me va a cortar el pellejo. Eso pareció sacudir al joven y devolverlo a la realidad. La luz volvió a sus ojos al fijarse en ella por primera vez. ¿Su gracia? Graznó, con la garganta visiblemente dolorida. Sí, Ernie, soy yo. ¿Eres real? Lo soy. Te voy a sacar de aquí. ¿Puedes soportarlo? La mano que tenía sobre su hombro se giró al ponerse de pie, antes de ofrecérsela. Él extendió la mano izquierda lentamente, como asustado, pero finalmente la sujetó. Yo, creo que sí. Ella lo ayudó a levantarse, era sorprendentemente más pesado de lo que su delgada figura podía sugerir, y lo sostuvo sobre sus pies. Lo habían maltratado, pero parecía que no le habían roto ningún hueso de los pies, lo cual era bueno. Tomó uno de sus brazos y se lo echó sobre los hombros, ayudándolo a ponerse de pie y caminar. Resultó complicado, porque el chico era más alto que ella y se apoyaba pesadamente en ella, haciéndola jadear por el esfuerzo de ayudarlo. Lentamente, lo ayudó a atravesar los pasillos, subir las escaleras y llegar hasta la salida del edificio. Mientras caminaban, Ernie pareció recuperar fuerzas, hasta el punto de poder mantenerse en pie sin desplomarse. Lo dejó junto a la puerta y le pidió que esperara mientras buscaba en las habitaciones cercanas, encontrando finalmente un abrigo lo suficientemente grande y grueso para él. Ahora, relativamente segura de que no moriría congelado, abrió las puertas de golpe. La ventisca seguía rugiendo afuera, y el viento y la nieve entraron al instante por la repentina abertura. Ayudó a Ernie a sostenerse de nuevo y salieron con dificultad a la tormenta. Afortunadamente, los cadáveres habían quedado cubiertos por la nieve. Prohibió que el viento y la nieve alcanzaran a Ernie, pero su única defensa contra el frío era el abrigo, y Elsa se lamentó de no haberle comprado también unas botas mejores. Intentó apresurarlo, tan rápido como sus pasos vertiginosos lo permitieron. Lentamente, avanzaron por el camino despejado, luego salieron del recinto y se adentraron en el bosque que los llevaría al final de la colina. Atravesar el bosque les tomó más tiempo porque debían ir despacio para no tropezar con raíces y rocas ocultas por la nieve. Elsa sintió un escalofrío repentino en la nuca, un terror estrangulador que le recorría la espalda. A pesar de que la tormenta de nieve seguía azotando a su alrededor, sabía que no tenía nada que ver con el frío. Detuvo su lento caminar cojeando, tomándose un segundo para mirar a su izquierda, luego a su derecha. Entonces, lo oyó. ¿A dónde vas, reina? El sentimiento se intensificó.
Con cuidado, soltó el brazo de Ernie, se aseguró de que pudiera mantenerse en pie y se dio la vuelta. Allí, a cierta distancia, había un hombre alto, vestido con un abrigo largo y grueso. Su cabello era de un bronce descolorido, pero canoso en las sienes. Mirarlo hizo que el miedo de Elsa aumentara, tanto que se preguntó por la repentina sensación. No había nada amenazante en él. Pero cuanto más lo miraba, menos sentido tenían las cosas. Lo primero que notó fue la nieve. Había rastros de ella, arrastrados por el viento, por todas partes. Pero en las inmediaciones del hombre parecía no nevar. Entrecerró los ojos y finalmente se dio cuenta de que la nieve se derretía al acercarse al hombre, convirtiéndose en gotas de agua que caían al suelo. Al mirar al suelo, notó que había un círculo constante a su alrededor donde la nieve parecía haber desaparecido. Lo más condenatorio de todo fue que los ojos del hombre brillaron de un rojo intenso por un instante, y tenues volutas de humo se elevaron de las puntas de sus dedos. Ernie, gritó tras ella, con voz firme y clara. Escúchame. Necesito que sigas adelante, ¿de acuerdo? Tan rápido como puedas. Sigue recto y deberías encontrar el perímetro arendelliano. Mi reina. Corre, Ernie, lo interrumpió. Es una orden. Afortunadamente, el joven la obedeció, arrastrándose tan rápido como su cansado cuerpo se lo permitió, desapareciendo entre el follaje y la nieve hasta que Elsa, que no había quitado los ojos del hombre, ya no pudo oírlo. ¿Quién eres? Preguntó, y la tormenta respondió a su agitación con un repentino destello de relámpago. Me llamo Antioch, respondió el hombre con un marcado acento arendelliano. Su voz era profunda y se transmitía con soltura, de modo que incluso su tono bajo se oía a través del zumbido de la tormenta. Elsa lo conectó al instante. Antioquía, debía de ser la infame Yoch de la que tanto había oído hablar. ¿Por qué trabajas con los Grandlandianos? Preguntó. ¿Qué te ofrecen a cambio de todo esto? Nuestros intereses coincidieron momentáneamente, respondió el hombre. Los usé para hacerte hablar. El tinte rojo en sus ojos era inconfundible ahora. Dentro de Elsa, sus poderes se despertaron, reaccionando a su presencia. Algunos dicen que el mundo terminará en llamas. ¿Eres un hechicero? Se atrevió a preguntar. ¿Como tú? Respondió el hombre, esbozando una leve sonrisa. No. Soy algo mucho más grande. Soy lo que podrías haber llegado a ser si no te hubieras revelado internacionalmente con tanta crueldad. La mente de Elsa apenas podía procesar nada más allá del hecho de que no estaba sola. Había gente como ella allá afuera, otras personas tocadas por la magia. Tenía tantas preguntas, pero pocos para este hombre. Este enemigo. Frunció el ceño al sentir que el miedo en su interior ahora tenía pruebas sólidas a las que aferrarse. No había forma de ignorar esta amenaza a su reino, o a ella misma. ¿Qué deseas? Podría explicarlo, dijo, pero no le veo el sentido, cuando espero que estés muerto cuando termine nuestra reunión. Elsa sintió algo que solo había sentido 2 veces, más recientemente e irónicamente a manos de Hippo. La clara certeza no solo de su intención letal, sino también de su habilidad. Tonterías, respondió ella. Si de verdad no quisieras hablar, no lo estaríamos. Así que, consiénteme. El hombre ladeó levemente la cabeza, como si la evaluara. Ella no mostró inquietud, y reinó el silencio por unos instantes mientras la tormenta rugía a su alrededor. Busco a los de nuestra especie, explicó el hombre tras unos instantes. Normalmente son difíciles de encontrar, y mucho más de alcanzar antes de que, lamentablemente, hayan perecido. Pero me lo pusiste fácil, ¿verdad? Lo difícil fue llegar hasta ti. ¿Por qué todo esto? Hay muchas cosas sobre ti que desconoces, reina, respondió el hombre. Nuestra especie puede interactuar con otros de nuestra especie. Podemos potenciar y aprovechar las habilidades de los demás, haciéndonos más fuertes juntos que individualmente. Elsa tenía el presentimiento de que sabía a dónde iba esto. Estás chupando a nuestra gente hasta secarla, susurró ella, con los ojos muy abiertos. El hombre volvió a sonreír. Tenía curiosidad por saber qué pasaría si uno simplemente no se detuviera, alejándose. No me decepcionó. No había forma de confundir las lenguas de fuego que lamían los brazos del hombre ahora. Eres un monstruo, logró decir, todavía reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Piensa así si quieres, respondió el hombre, claramente indiferente a su horror. Soy mayor de lo que imaginas, más fuerte de lo que jamás podría ser y sobreviviré a tus descendientes. Lo que pienses de mí no importa. Con un movimiento de hombros, el abrigo largo se soltó y cayó al suelo, revelando un sencillo conjunto de ropa debajo. Ahora ya he satisfecho mi deseo de conversar. ¿Empezamos?
Elsa no perdió tiempo en lanzar su brazo hacia adelante y producir una punta de hielo del suelo detrás de él. Un destello de luz la obligó a apartar la mirada momentáneamente y, al aclararse la vista, vio el trozo medio derretido de su pico, apenas por encima del suelo. Un trozo de carne se desprendía de la piel del hombre y el suelo a su alrededor empezó a esparcir llamas. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Su rayo de escarcha fue recibido por una brillante línea de fuego que surgió del suelo, deteniendo su avance. El hombre ahora estaba completamente en llamas, casi demasiado brillante para mirarlo, sus ojos de un rojo sólido y vibrante que parecía mirarla fijamente al alma y congelarla en seco. Ella se quedó mirando mientras Elioch extendía sus brazos hacia los lados y se crearon dos líneas de llamas que cortaron la tormenta de hielo circundante y crearon un lío de vapor mientras la nieve y el agua cedían. Tuvo la presencia de ánimo suficiente para levantar trozos sólidos de hielo azul claro, bloqueando el avance de las cuchillas ardientes que se abrían paso a través del bosque para llegar a ella. Podía sentir cómo su hielo se derretía. Tenía que pasar a la ofensiva. Dirigió la ventisca a su alrededor para que azotara al hombre con una lluvia de hielo condensado y afilado, mientras la nieve y el hielo se elevaban del suelo a su alrededor, creando docenas de copias semiconscientes del fiel malvavisco, pero también la típica infantería arendelliana. Con una sacudida mental, envió a su ejército al frente. Cuando sintió que la tensión sobre su escudo disminuía, se atrevió a bajar el hielo y evaluar la situación. Su ventisca armada rugía por todos lados, arrojando granizo y hielo espeso, pero parecía no perturbar la enorme pared de llamas que rodeaba a su adversario. Criaturas ardientes luchaban contra su ejército de hielo en todas partes donde ella podía ver y la mitad del bosque se había incendiado mientras que el resto estaba golpeado y destruido por la ventisca. El fuego y la escarcha bailaron mientras los dos intercambiaban golpes por lo que pareció una eternidad, pero no podían ser más que unos pocos segundos. Elsa sintió la tensión en su imaginación mientras le resultaba imposible obtener el aura de calor que rodeaba a Yoch mientras tenía que defenderse constantemente de sus olas de llamas con montones igualmente grandes de nieve y escarcha. Sobresaltada, Elsa se dio cuenta de que estaba sudando. La temperatura subía. La ventisca se estaba evaporando más que antes. Concentraba sus poderes en crear la mayor cantidad de escarcha posible, pero la retenían constantemente a medida que ardía más y más tierra. Hay muchas cosas que no sabes sobre tus poderes, dijo Yoch, y Elsa sintió un destello de rabia al pensar que él se sentía lo suficientemente seguro como para hacerlo. Por ejemplo, los medios. Las masas de agua parecen funcionar bien, sin duda, pero también lo hace el agua de la atmósfera. ¿Sabes qué más hay en el aire? Algo llamado oxígeno. Antes de que Elsa tuviera tiempo de reaccionar, pareció estallar fuego dentro de su cúpula protectora de hielo. Tuvo una idea fugaz de lo que iba a suceder antes de que ocurriera y se movió, intentando esquivarlo. Fue demasiado lenta. Las llamas demasiado rápidas, estallando del aire prácticamente encima de ella. Un dolor punzante en el costado izquierdo casi la cegó con su intensidad. No pudo evitar el grito desgarrador que se le escapó de los pulmones al sentir el ardor en el brazo y el hombro izquierdos. Se sintió atraída por la nieve, que ahogó su grito, pero no alivió su dolor. Durante largos instantes deseó la dicha de la inconsciencia, cualquier cosa que le quitara la agonía, pero tenía demasiada adrenalina en el organismo. Probablemente estaba entrando en shock. Sintió, más que presentir, al hombre acercarse. El calor opresivo, abrasando su piel expuesta y derritiendo la familiaridad de la nieve a su alrededor. La suela de una bota a su lado, empujando. Por un breve instante, sintió peso sobre su brazo destrozado cuando el hombre la empujó y ella gritó de nuevo. Por todos los dioses. Gritó como si también le ardieran los pulmones. Apenas pudo abrir los ojos y contemplar la figura aún medio quemada de Antioch, que la observaba con los labios fruncidos. Parecía casi decepcionado. Sus largos dedos comenzaron a extenderse hacia ella y Elsa cerró los ojos. Espíritus del invierno, rezó para sí misma, al poder que llevaba dentro, al mundo que la rodeaba. A cualquiera que pudiera escucharla. Si pueden oírme, su mente buscaba desesperadamente las palabras, pero solo la súplica más básica pudo surgir. Por favor ayúdenme. Sintió la llama descender y se desesperó, pensando en el reino que dejaría desprotegido, en el amante con quien nunca tuvo la oportunidad de explorar la vida. En su hermana. Oh, dioses, Ana. Por favor. Ni un segundo después, jadeó al sentir una oleada de fuerza que brotó de su interior, como por sí sola. Sus ojos permanecieron cerrados, pero pudo sentir la enorme nube de escarcha que brotó de su cuerpo, obligando a Yoch a retroceder y a sus llamas a reavivarse.
Sintió algo afilado y de madera en la espalda que la empujaba, no sin dolor, a ponerse de pie. Se tambaleó, aún cegada por la increíble agonía que latía por los nervios restantes del lado izquierdo de su torso, mientras oleadas de escarcha emergían a su alrededor, como por voluntad propia. Sintió un toque maravillosamente frío sobre los restos destrozados de su brazo, nublando momentáneamente el dolor, y una voz suave junto a su oído. «Estoy aquí», susurró la ventisca. «Sé valiente». Finalmente, lo entendió. Nada más controlaba la escarcha que empujaba a Yoch hacia atrás y saturaba el aire a su alrededor. Era ella. Sus poderes, su voluntad, despertados. Desatados. Colocó su mano sana sobre los restos destrozados de su hombro izquierdo, casi sintiendo el toque fantasmal de otra que se soltaba al hacerlo. Una capa de hielo se extendió sobre su piel quemada, cubriendo todo su brazo y costado izquierdo. No la curaría, pero alivió el dolor lo suficiente. Podía sentir cómo la ventisca a su alrededor cobraba fuerza. La nieve y el granizo caían en remolinos furiosos y aullaban furiosamente. Abrió los ojos por primera vez, incluso mientras extendía la mano que le quedaba y la escarcha danzaba a su alrededor. Reconoció el tono azulado de su visión. Parecía como si ahora pudiera percibir las cosas de otra manera, ver aspectos del mundo que desconocía hasta ese momento. Sus ojos brillaban con un azul intenso y brillante, y podía ver, dondequiera que mirara, la nieve, el hielo y la escarcha surgían. Un poder que no sabía que tenía, que no se había atrevido a buscar, surgía de lo más profundo de su mente. Pero donde las temibles manifestaciones de su poder se habían tornado de un rojo preocupante, su hielo ahora tenía un azul oscuro, antiguo y resistente. El infierno de Antioquía luchaba contra su ventisca, llamaradas al rojo vivo y corrientes de aire abrasador luchaban contra su tormenta de nieve a cada paso y la rechazaban. Elsa no tenía miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Levantó el brazo, girándolo sobre sí misma una, dos, tres veces, y así sucesivamente. Su lado izquierdo solo emitía un latido sordo mientras se dejaba llevar, casi perdida entre la presa rota de sus poderes. A su alrededor, la nieve del bosque y la ventisca se elevaban y se unían, girando al unísono, formando un tornado de escarcha con los dos hechiceros en su ojo. Podía ver, con sus ojos, el destello que danzaba a lo largo de los bordes del tornado, ayudándola a dirigirlo desde lo alto de su largo palo de madera. Podía oír la risa, incluso por encima del rugido de los elementos que dirigía. «Estoy aquí», le recordó la voz, pero ella ya lo sabía. Volvió su atención a Yoch. Ni la nieve, ni el hielo, ni la escarcha habían logrado penetrar su burbuja personal de atmósfera absolutamente controlada que ardía constantemente, pero Elsa estaba a punto de cambiar eso. «Eres una plaga en este mundo», logró decir, y el tono profundo y resonante de su voz registró cierta sorpresa en el fondo de su mente. Un hielo como nunca antes había creado comenzó a crecer del suelo alrededor de Antioch. Crecía lentamente, pero crecía, impertérrito ante sus esfuerzos por derretirlo. Este hielo era de un azul tan oscuro que parecía negro, y a medida que se elevaba del suelo, también lo hacía la ira de Elsa. «Por tus crímenes y atrocidades contra nuestro pueblo, te juzgo». No sabía de dónde provenía la autoridad, pero sabía, con la misma naturalidad con la que usaba sus poderes, que la tenía. El hielo oscuro surgió, cerrando a Antioch y expandiéndose hacia adentro, ocultándolo de la vista mientras su celda se cerraba. Incluso con el hielo anormalmente grueso y oscuro y el hecho de que ella sabía que Antioch ya no podía moverse, podía ver el brillo rojo de sus esfuerzos desde adentro. «Te juzgo y te sentencio», dijo mientras sus dedos trazaban el aire, creando runas y formas que se manifestaban en brillantes cortes azules a lo largo de las paredes de la prisión de hielo, formando un patrón sólido a su alrededor. No las entendía, pero sabía lo que eran, casi por instinto, tras haber cedido el control total al antiguo poder interior que usaba su boca para hablar. Sabía que esto aguantaría. Vivir desterrado y prisionero, sin poder ver la luz del sol, durante 1000 años. El antiguo hechizo rúnico, ahora completo, la oscura prisión resplandeció con luz mientras el suelo helado se abría y el bloque de hielo sólido comenzaba a descender. Desapareció por completo de la vista cuando el suelo se cerró tras él. Y tan repentinamente como había comenzado, terminó. Ya no podía sentir el calor opresivo. Parpadeó y su visión se nubló, perdiendo su tono azulado. La ventisca a su alrededor disminuyó, antes de calmarse. Capas de nieve se desvanecieron o cayeron inofensivamente al suelo, cubriendo los restos del bosque a su alrededor. Elsa dio un paso adelante. Luego otro. Nada indicaba el lugar donde había sido enterrado el monstruo. Soltó un suspiro que fue casi una risa. Estaba hecho. Se acabó.
Se secó los ojos con la mano que le quedaba, intentando apartar la nieve suelta, pero se dio cuenta de que la visión borrosa no se debía a la nieve. Con esa comprensión, recuperó la sensibilidad en la mano y el hombro izquierdos, aún cubiertos de hielo, pero cuya intensidad aumentaba a medida que el dolor latía una y otra vez. Dio otro paso, tropezó y cayó. Logró sostenerse sobre las rodillas, respirando con dificultad, y se tumbó boca arriba. Su choque había devastado el bosque en un amplio radio, dándole la impresión de estar en un enorme claro. Le pareció gracioso por un momento, con el pecho oprimido por una risa de dolor que no oyó, ahogada por el zumbido de sus oídos. El impacto debía de estar desapareciendo. El dolor en el brazo aumentó. Su visión se volvió más borrosa. Ya no sentía las extremidades. Tenía frío. La idea le pareció extraña, pero no había otra sensación que pudiera asociar con lo que estaba sintiendo. No era miedo. No tenía miedo. De eso estaba segura. Todo lo que podía ver era la extensión gris de lo que asumió que era la ventisca que se dispersaba. Sus párpados se volvieron pesados. Ahora había manchas en su visión ya borrosa. Pronto se desmayaría, lo sabía. Al menos se había llevado al monstruo con ella. Una de las manchas en su visión creció. Y creció. Y creció, cubriendo lentamente sus ojos de negro. Sintió la repentina ráfaga de viento golpearla y la oscuridad se convirtió en su mundo mientras su conciencia se desvanecía. Capítulo 18. Epílogo ciertamente incierto. Despertar fue como ascender lentamente a la superficie de su piscina en la casa de baños. La diferencia era notable, con la consiguiente sensación de calor y seguridad. Un dolor punzante la devolvió por completo. Tenía la vaga impresión de que el dolor debería estar centrado en su lado izquierdo, pero no recordaba por qué. Sentía como si todo su sistema nervioso le ardiese. Respiraba con dificultad. Cada movimiento del pecho le provocaba un dolor que no estaba preparada para soportar. Creo que está recobrando la consciencia. Oyó una voz. Aterrorizada, estridente. ¿Mujer? No, hombre. Probablemente, era demasiado aguda para saberlo con certeza. Algo le agarró la mano, la derecha, algo en su mente le suministró. ¿Por qué era relevante? Enviando nuevas punzadas de dolor a través de sus receptores. Quiso sisear, apartarse del contacto, pero solo logró entreabrir los labios y exhalar débilmente. El tacto se suavizó, pero no la soltó. La mano era áspera, con callos que tiraban y presionaban su delicada piel. Debería haber sido incómoda, pero no lo era. A pesar del dolor que le causaba, su mente cansada decidió que le gustaba su presencia. Ahora se sentía más segura. Sus dedos se crisparon al sentir el agarre. ¿Elsa? Escuchó la misma voz, más tranquila, pero aún alarmada. El tono nasal y profundo era inconfundiblemente masculino. Familiar. ¿Me oyes? La instó la voz. Quería responder. No podía moverse. Ana, creo que está despierta. ¿Puedes llamar al médico? Enseguida. La segunda voz, femenina, provocó otra sacudida de reconocimiento. Alivio también. Sentía dolor, pero también alivio. Todo estaba bien. Quizás no bien, pero, ¿a salvo? Esa parecía una palabra más adecuada. Su gracia ha despertado. Oye otra voz, más lejana. La misma frase, repetida una y otra vez por varias voces. ¿Estaban fuera de la habitación? Posiblemente. Elsa sintió que recuperaba la cordura poco a poco, que la neblina de su mente se disipaba. El roce en su mano, la fuente de su punzante dolor y alivio, se desvaneció. Antes de que Elsa tuviera tiempo de entrar en pánico, fue reemplazado por otra mano. Esta más delicada, un poco más pequeña que la suya, pero aún familiar, y se relajó de nuevo. «Está bien», oyó una voz. Conocía esa voz. «¿Estás bien?» Ana. Abrió los ojos de golpe. Una parte de ella esperaba ver el mundo en tonos azules, y se sorprendió al no ser así. Cuando su visión se aclaró tras parpadear un rato, pudo ver el techo de la cama. Estaba en su habitación. Su mirada se desvió momentáneamente. Algo en su visión parecía faltar. Alguna dimensión o color oculto que había visto una vez pero que ya no podía ver. La desconcertaba. El pensamiento pasó tan rápido como había llegado en cuanto vio el rostro de su hermana, preocupado e hinchado. En cuanto sus miradas se cruzaron, la pelirroja sonrió radiante. Se inclinó hacia adelante, como si quisiera abrazarla, pero una mano firme en su hombro la detuvo. Ana levantó la vista y miró con enojo a quien Elsa reconoció como Christoph, su maestro de hielo oficial. El joven negó con la cabeza. «Sé amable con ella», le advirtió. Ana abrió mucho los ojos y se puso tan roja como su pelo al volverse hacia Elsa. «Lo siento», murmuró. Elsa entreabrió los labios.
Está bien, logró murmurar, aún luchando por mantener la concentración en el presente. Un abrazo está bien. Simplemente, tranquilo. Con otra sonrisa Anna se acercó nuevamente, esta vez mucho más lento, y se puso al nivel de Elsa, dándole un abrazo muy breve donde realmente no llegaron a tocarse, pero Elsa agradeció la cercanía de todos modos. Anna estuvo aquí y todo estaba bien. ¿Qué tiene que hacer un hombre para ganarse ese abrazo? Volvió a oír la primera voz. Esta vez, la reconoció. Hippo Horrendo Abadejo III. Asaltante. Vikingo. Jefe. Aliado. Amigo. Amante. Su mirada se dirigió hacia el origen de la voz cuando Anna se relajó y la encontró apoyada contra el poste inferior de su cama, con los brazos cruzados. Él le había estado sosteniendo la mano antes, ¿verdad? Parecía rudo. Limpio pero sin afeitar, con barba de varios días y ojos rojos y ojeras. Debería dormir más. Dios mío, seguía siendo tan guapo. ¿Se estaría mordiendo el labio? Tú, logró articular ella con voz ronca, obtienes más. Elsa, este no es el momento. Y qué asco. Ignoró la indignación de su hermana y se concentró en mirarlo a los ojos. Se sentía bien. La mirada en sus ojos al devolverle la mirada le pareció satisfactoria. Parecía inquieto por algo. Cambiar de postura. ¿Estaba todo bien? Estaba a punto de preguntar eso cuando oyó un alboroto afuera. Su gracia. Ana desapareció al instante, reemplazada por el rostro marchito de Olario, su médico. Apartó la mirada de Hippo para centrarse en él. Él la observó con ojo crítico, obligándola a seguir su dedo con la mirada. El esfuerzo la mareó rápidamente y se detuvo. Olario se movió hacia su lado izquierdo, donde apartó la sábana. Mire hacia otro lado, por favor, su gracia, respondió Elsa. Todo su lado izquierdo era una masa concentrada de dolor y una extraña sensación que no lograba identificar. Algo de su dolor debió haberse reflejado en su rostro porque escuchó a Hippo hablar. Creo que los efectos de los medicamentos están desapareciendo, doctor. Olario levantó la vista de lo que estaba inspeccionando y la volvió a mirar a la cara. Elsa intentó mantener la calma, pero su visión se nublaba y le costaba concentrarse en un solo pensamiento a la vez. Eso parece. Beba esto, su gracia, dijo, ofreciéndole una botellita descorchada. Se le pasará el dolor. Déjame, oyó decir a Ana mientras tomaba con cuidado la botella de Olario y se la acercaba a los labios. Tragó saliva con todas sus fuerzas y logró que su garganta obedeciera sin atragantarse. Elsa, ¿puedes contarnos algo sobre lo que pasó? Preguntó Ana. Elsa intentó concentrarse. Cada vez le costaba distinguirla. ¿Qué pasó? Recordaba vagamente fragmentos. Había un monstruo. De eso estaba segura. Había existido un monstruo. Un demonio con piel humana. Tenía miedo. Eso también le vino fácilmente a la memoria. ¿Dónde está ese monstruo ahora? Escuchó la voz de Hippo, apenas un susurro, duro y terrible. Se ha ido, murmuró. Parecía cierto. Ya no era una amenaza. ¿Se había ido? No. No. No lo había dejado. Desterrado. ¿Desterrados? Preguntó Ana. Elsa se sentía demasiado cansada intentando ver, sobre todo porque parecía que había entrado más gente en la habitación desde que empezaron a hablar, y tratar de distinguirlos a todos era doloroso. Cerró los ojos con dificultad. Hielo, durante 1000 años. ¿Qué? Se fue todo lo que Elsa pudo decir. Sentía los labios pesados. Los pensamientos le llegaban despacio y con dificultad. Duerma ya, su gracia, sugirió Olario con dulzura. Mañana todo estará mejor. ¿Lo sería? Duerme, Elsa, escuchó decir a Ana. Bueno, se desvaneció antes de que el pensamiento se hubiera asimilado por completo. Lo último que recordó fue el suave toque que regresó a su mano derecha. XXX. Fue el susurro lo que la despertó. Demasiado bajo para distinguirlo con claridad, demasiado fuerte para ignorarlo, justo en el tono justo para penetrar en su cerebro y ahuyentar cualquier intento de volver a dormir. Abrió los ojos y se topó con el techo de su cama. Debía de ser por la tarde, o por la noche. Estaba ligeramente recostada sobre varias almohadas. Una pequeña sacudida tentativa para encontrar una posición más cómoda tuvo dos efectos. Le recordó que tenía mucho dolor y cesó los susurros, pues quienquiera que estuviera en su habitación debió haber notado el movimiento. Levantó la vista y encontró a Hippo y Ernie al otro lado de la habitación, junto a la puerta del balcón. El vikingo vestía una sencilla túnica azul, y Ernie parecía descansado y recuperándose de sus heridas. Bien. La mano de Ernie se retraía, como si intentara dejar clara su postura.
Al notar su mirada, el joven hizo una profunda reverencia. Mis disculpas, su gracia. No quise molestarla. ¿Cómo te sientes? Pensó un segundo antes de hacer una mueca. Aún le dolían los nervios, el lado izquierdo le dolía muchísimo y el brazo no le respondía. Voy a llamar al doctor Olario. Despierta también a Ana. Querrá saberlo. Está bien, dijo Elsa, frunciendo el ceño al ver lo débil que sonaba su voz. Se aclaró la garganta una vez antes de volver a hablar, con más firmeza. Déjala dormir. Enie miró a Hippo, visiblemente inseguro. El vikingo asintió, y el joven hizo una reverencia a ambos antes de salir corriendo de la habitación. A Elsa le molestó que hubiera buscado su confirmación antes de obedecer su orden, pero no tenía energías para pedírsela en ese momento. ¿Por qué estás ahí? Preguntó cuando se quedaron solos. En cuanto dijo eso, él cruzó la habitación a grandes zancadas y se sentó a su derecha. Su mano se quedó suspendida un instante, como insegura. Ella frunció el ceño antes de tomarle las manos, lo que lo impulsó a acercarse a ella. La sensación de su mano era familiar y reconfortante. ¿Qué pasa? Preguntó. El pliegue de su frente no debería estar ahí. Al oír su pregunta, soltó un bufido sin alegría. ¿Me preguntas eso? Debería preguntártelo yo. ¿Cómo estás? Mejor, dijo, y era cierto. Estaba cansada y con dolor, pero era menos que antes, y pensar ya no le dolía como antes. Eso está bien. Sí, está bien, dijo, acentuando sus palabras frotando el dorso de la palma de ella con el pulgar. Desmintiendo sus palabras, parecía casi entrar en pánico por algo. ¿Por qué me miras así? Preguntó frunciendo el ceño. Frunció los labios mientras parpadeaba una vez, dos veces. Elsa lo reconoció como nervios. Estaba ansioso. Probablemente no debería ser yo quien te lo diga, pero, Ana no está aquí, ni tampoco el médico, así que... ¿Qué pasa? ¿Están todos bien? Todo el mundo está bien. Hippo, me estás asustando. Él negó con la cabeza y apretó un poco más la mano de ella. Es solo que, cuando te trajeron, estabas en muy mal estado. Tus quemaduras eran muy graves. La mayoría de la gente que he visto no habría sobrevivido, pero tus médicos aquí son muy buenos. Te salvaron. Elsa asintió. Me parece una buena noticia. Su mirada no decía nada al respecto. Por el amor de Dios, Hippo, escúpelo. Mira hacia abajo, Elsa. Parpadeó confundida antes de obedecer. Las vendas empezaban en su cuello y continuaban por su pecho, cubiertas por la sábana. Tras observarla un segundo, notó que algo le parecía extraño en la forma de la sábana. Soltó la mano de Hippo y la sacó, dejando al descubierto su torso vendado. Parpadeó. Una vez. Dos veces. Tres veces. Oh. Las vendas le rodeaban el torso y el brazo derecho, pero el lado izquierdo estaba completamente cubierto. Donde su brazo izquierdo debería haber tocado el hombro, solo podía ver más vendas, envolviéndola como si nunca hubiera tenido un brazo allí. ¿No había estado moviendo el brazo todo este tiempo? Creía que sí. Le dolía, pero, ¿no lo había movido? Un rápido repaso de sus recuerdos no arrojó resultados concretos. ¿Se lo había imaginado? Elsa, respira. La voz fue suficiente para sacarla de sus pensamientos frenéticos, y enseguida se dio cuenta de que estaba hiperventilando. Sacudió la cabeza, intentando despejarse, y cerró los ojos. Respiró lenta y profundamente, intentando bajar el ritmo cardíaco. Como para burlarse de ella, el muñón que había donde antes estaba su brazo izquierdo pareció intensificar su dolor punzante. Está bien, dijo ella. Está bien. Los médicos dijeron que tenía que irse. Para salvarte. Pensé en detenerlos, pero no soy ni curandero ni médico, y Ana parecía convencida. De acuerdo, repitió, respirando lenta y profundamente. Conteniendo el pánico inminente. Aún no podía comprenderlo. Con los ojos cerrados, casi podría jurar que sintió el brazo, aunque le dolía. Pero mira. Esto no tiene por qué ser así. Quiero decir, tengo un diseño, ¿sí? Trabajé en él estos últimos días, mira, balbuceó mientras ella oía un movimiento, lo que la hizo abrir los ojos. Hippo había sacado un gran rollo de pergamino, de su cinturón tal vez. Y estaba en proceso de desenrollarlo, antes de darle la vuelta y presentárselo con una mirada esperanzada. Por un momento, solo pudo ver líneas de carboncillo, y poco más. El pergamino estaba cubierto de ellas. Poco a poco, empezó a distinguir formas. Círculos por aquí, rectángulos por allá, líneas de texto por aquí y por allá con flechas que apuntaban a cosas específicas. Se dio cuenta de lo que veía. En el centro de la página se veía lo que parecía ser un brazo humano, sujeto a una especie de arnés de cuero.
Las flechas que señalaban partes específicas conducían a representaciones más detalladas de las distintas partes del artilugio. Incluso pudo ver la línea incompleta de texto inapropiado en la que Hippo debió haber trabajado al final. ¿Qué es esto entonces? Preguntó ella, completamente perpleja. No porque no pudiera adivinarlo, sino porque tenía que oírlo para creerlo. Tus ingenieros fueron de gran ayuda. Y la verdad es que no tuve que empezar de cero. Se apresuró a decir, como si temiera que su paciencia se agotara. Te sorprendería lo similar que era conceptualmente esto a una aleta de cola independiente. Soltó la mano izquierda, lo que hizo que el pergamino se doblara un poco, antes de señalar un punto específico donde se dibujaban varias líneas delgadas. Estas correas más pequeñas sirven para dirigir el brazo con el hombro. Tomará un tiempo acostumbrarse, pero se puede. Las articulaciones son fáciles de usar así, pero no tengo ningún control remoto para los dedos. Aún así, estoy pensando en un mecanismo en la muñeca que puedas controlar con la mano sana. Ella parpadeó mientras él hablaba, completamente desconcertada. El diseño era sencillamente genial, y su complejidad la superaba por completo. Le recordaba todas las funciones que su prótesis podía realizar. Ese pensamiento la hizo recordar de repente que Hippo tenía una pierna protésica. Sin embargo, allí estaba, muerto de miedo ante su posible reacción. Hippo, intentó decir. Tendrá diferentes configuraciones, como sostener una cuchara, dar la mano, sostener una taza y otras cosas así, ya verás. Hippo. Ya he empezado a trabajar en ello. Tus ingenieros son realmente hábiles, la verdad, Hippo. Es solo un prototipo, pero con un poco más de trabajo. Hippo, cállate. Cerró la boca con un chasquido audible y abrió los ojos de par en par. Elsa se dio cuenta de su error al verlo retroceder. No estaba enojada con él, solo necesitaba que dejara de dar explicaciones por un segundo. Ella extendió la mano y tomó su mano nuevamente. Esto es increíble, le dijo con sinceridad. Gracias. Sin duda, querré conservar el diseño. Él parpadeó y la miró. ¿Pero? Sin peros. Solo estoy explorando mis opciones. ¿Qué significa eso? Miró su hombro destrozado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Creo que una semana. ¿Dormiste un rato? No sabíamos, bueno, me alegro de que hayas despertado. Ella fingió no oír su voz quebrarse momentáneamente, por el bien de ambos. ¿Esto está curado? Se aclaró la garganta. No debería ser así. Tus médicos son buenos, pero incluso con ellos, no debería haberse cerrado tan rápido. Estás haciendo trampa de alguna manera. Brujería. Instintiva, quizás. Ella asintió. Seguía mirándose. Solo tenía vendas y un camisón para cubrirse, algo que debería arreglarse. Sé amable y tráeme mi bata del armario. Cualquiera servirá. ¿Y mis guantes? Están en el cajón central izquierdo de esa cómoda. ¿Ambos? Preguntó levantando una ceja. Ella le chasqueó la lengua. Bueno, un solo guante quedaría ridículo, ¿no? Él la miró con incredulidad. Parecía a punto de discutir, pero negó con la cabeza, se puso de pie y siguió sus instrucciones. Mientras lo hacía, Elsa se desató con mucho cuidado las vendas del hombro, procurando no forzar la herida. Reveló una línea de puntos bien cerrados, en proceso de cicatrización, aunque con muchas cicatrices. El corte parecía estar en línea recta sobre sus costillas, casi como si nunca hubiera tenido un brazo. Hizo una mueca al ver la masa de cicatrices de quemaduras entrecruzadas que cubrían su costado izquierdo. Tomó un pequeño espejo de su mesita de noche y lo acercó. Las quemaduras se extendieron como una telaraña por todo su costado izquierdo, alrededor de sus costillas, terminando justo en la base de su pecho izquierdo y llegando hasta su clavícula hasta su cuello. Intentó no pensar demasiado en las cicatrices. No era nada que un buen vestido no pudiera ocultar. Ya tendría tiempo para preocuparse por eso más tarde. Hippo regresó con las prendas, trayendo consigo una bata beige y sus guantes de seda. Ella los había guardado, pues ya no les veía utilidad, pero no había querido tirarlos. Se alegró de no haberlo hecho. Déjalos aquí, dijo, tocando el espacio en la cama junto a su cintura. Él obedeció, antes de volver a sentarse a su lado. No dijo nada. Elsa volvió a cerrar los ojos y respiró hondo. Lentamente, forjó su intención en su mente, tejiendo su magia en ella. Sintió que la temperatura bajaba un momento antes de estabilizarse, así como el familiar goteo de escarcha en su piel mientras el hielo obedecía sus órdenes y fluía. Abrió los ojos al sentir que el hechizo finalmente surgía, justo a tiempo de ver cómo el hielo, congelado pero fluido como el agua, inquebrantable pero fluido, se condensaba en su muñón.
Una vez más se maravilló de la habilidad de sus cirujanos para hacer un corte tan limpio, incluso mientras el hielo lo cubría. Lentamente, burbujeó, cada vez más grande, una sobre otra. A medida que se acumulaba, comenzó a alargarse. Se formó un codo, luego una muñeca. Una palma. Dedos. Elsa flexionó su nueva mano, completamente controlada por su mente y magia. No sentía el tacto. Quizá algo en lo que trabajar más tarde. Aún así, era un apéndice idéntico al que había perdido, al menos en forma. Tenía el brillo blanco del hielo y la claridad de la superficie de un lago congelado. Serviría. Se volvió a poner la bata, cubriendo su desnudez, y se puso la túnica que Hippo trajo. Tomó el guante izquierdo y se lo puso sobre la extremidad de hielo. Le quedaba perfecto. Volvió a flexionar los dedos. Controlarlo era bastante fácil. Solo entonces se giró para mirar a Hippo. Él la observaba fijamente, con los ojos abiertos y el labio inferior tembloroso. Parecía asombrado. Sorprendido. Asustado, quizá. Demasiadas cosas que contar. Abrió la boca, como si fuera a hablar. Luego la cerró con un movimiento de cabeza. Lentamente, con irritación, extendió las manos. Elsa puso los suyos en los suyos. Él envolvió con cuidado sus dedos alrededor de los enguantados de ella. Cuando se hizo evidente que no se romperían ni se harían añicos, los sujetó con más fuerza. Parecía tener mucho que decir o preguntar, pero no emitió ningún sonido. Simplemente siguió tomándole las manos. ¿Qué opinas? Sonrió. Tienes razón. Un solo guante sí que parece ridículo. Oh, por el amor de... En medio de su risa burlona, ella recuperó el otro guante y se lo puso, completando el conjunto. ¿Qué estás pensando? Preguntó, sintiendo la frustración de intentar adivinar algo de lo que pasaba por su cabeza. Simplemente, no sabía que se podía hacer eso. Su sonrisa desolada le rompió el corazón. Ay, Hippo, le subió la mano derecha por el cuello, atrayéndolo hacia abajo, sus cabezas casi se rozaron. Sus ojos eran de un verde tan claro. Tu diseño es increíble, dijo, hablando lenta y sinceramente. Iba a ayudar a mucha gente. Su labio se curvó en algo que podría ser una sonrisa, pero no contenía alegría. Pero tú no. No podía soportarlo. Lo atrajo hacia sí, atrayendo sus labios hacia ella, dándole el beso que anhelaba desde que despertó y lo vio allí. Él respondió tras un instante de congelación. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba sentirlo así hasta que lo estaba haciendo, y le sorprendió no haberlo hecho antes, maldita sea el brazo perdido. Cuando se separaron, ella mantuvo su frente en contacto con la de ella, mirándolo directamente a los ojos. Eres el mejor hombre que he conocido, y te quiero, le dijo, lenta y claramente, sin dejar lugar a dudas ni argumentos. Mucho. Recuérdalo. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, antes de trabar media palabra y volver a cerrarla. La abrió y la cerró un par de veces, sin ningún efecto. ¿Estoy interrumpiendo? Cerró los ojos y contó mentalmente desde 10. Ay, escuchó de Hippo mientras luchaba por mantener la calma y se dio cuenta de que accidentalmente había cerrado el puño con la mano en su cabello y estaba a punto de sacárselo. Ella la soltó e Hippo se apartó. Segura de que no recurriría a la violencia, se giró para encarar a su hermano, que estaba de pie junto a la puerta. Ana parecía una combinación de divertida y mortalmente avergonzada, a juzgar por su sonrisa mal contenida y sus mejillas completamente sonrojadas. Escuché que estabas despierto, pero si quieren un tiempo, ¿eso es una mano? Elsa abrió la boca y, como si percibiera su distracción, Hippo prácticamente se puso de pie de un salto. Las dejaré, para que hablen, chicas, dijo. Se giró para mirarla, con la misma sonrisa amarga, y salió corriendo antes de que ella tuviera oportunidad de decirle lo contrario. Extendió la mano, como para, ¿qué? ¿Detenerlo? Él ya había salido por la puerta, pero Ana la tenía en la cara, haciéndole todas las preguntas a la vez, y tuvo que concentrarse para acallar su ira. Explicó lo de la mano lo mejor que pudo. Ana tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta mientras examinaba el brazo después de quitarse el guante. Esto es genial, Elsa. Elsa se preguntó si había hecho ese juego de palabras intencionalmente. Conociendo a Ana, probablemente no. Después de unos segundos más de emoción por el brazo, Elsa decidió que ya era suficiente. ¿Por qué estás aquí? ¿HM? Preguntó Ana, volviendo la mirada hacia ella. Se veía un poco mejor, pero tenía el pelo revuelto y el vestido arrugado. Tuvo que haber salido corriendo de la cama para llegar allí. Ernie me atrapó. Dijo, ¿de verdad? La interrumpió, entrecerrando los ojos. Quizás necesitaba hablar con el joven sobre la obediencia al soberano.
Oye, no seas así, les dije expresamente a ambos que me buscaran si pasaba algo. Pero estoy bien. Adolorido, pero bien. Y eso es un cambio enorme respecto a antes. No tienes ni idea. Elsa parpadeó confundida ante las repentinas lágrimas y sollozos que brotaron de su hermana. Ana era una llorona desastrosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Yo quiero olfatear, quiero abrazarte. Debería estar bien, uff. Apenas dio su aprobación cuando Ana ya estaba sobre ella, envolviéndola con sus brazos suavemente desde su lado derecho. Le tomó un par de segundos superar la incomodidad inicial. Aún sentía bastante dolor. Una vez que pasó, abrazó a su hermana, aunque confundida. Dejó que Ana sollozara en su hombro por un minuto, antes de preguntarle suavemente qué pasaba. ¿No sabes, el miedo que teníamos?, respondió Ana, esforzándose por contener el llanto. Se apartó un poco para mirar a Elsa y, con otro sorbo, pareció recomponerse. Cuando los médicos te vieron, apenas podían creer que estuvieras viva. Un poco más tarde y estarías, muerta. Elsa sintió una punzada de culpa al oír la voz de su hermana quebrarse así, sabiendo que ella era la causa. ¿Entonces los soldados me encontraron a tiempo? Ana la miró con curiosidad. El sol, no. ¿Quieres decir que no lo sabes? ¿Sabes que nunca habrías llegado a tiempo? Estuviste en cirugía un día, o incluso más. El campamento no tenía las herramientas para eso. Tantas herramientas, Elsa. Fue horrible. Pensar que te salvaron la vida. Elsa ignoró el miedo irracional de Ana a los médicos y sus herramientas de trabajo. Ana. Puntas afiladas, ¿eh? Ah, cierto. No, era hipo. ¿Hipo? No sé muy bien qué pasó. Lo encontré en un bloque de hielo y Chimuelo me ayudó a liberarlo. Salió hecho una furia. Ni siquiera me dijo qué pasó. Él y Chimuelo se fueron un rato después que tú. Ah. Así que lo habían dejado libre. Te trajeron al castillo. Estabas muy mal, Elsa. Nunca había visto algo así. Los médicos dicen que es un milagro que hayas sobrevivido. No es un milagro. La ciencia de los médicos y su propia brujería la mantienen de este lado del velo. ¿Hipo, me encontró? Preguntó, solo para estar segura, y recibió un asentimiento. Se negó a hablar de ello cuando le pregunté. Entonces, esa negrura que recuerda haber visto antes de desmayarse, no era la oscuridad de la muerte. Era una forma. La ráfaga de aire que sintió como su último aliento, debió ser el aterrizaje de Chimuelo. Parecía que sí terminó volando, en cierto modo. Hay mucho de qué hablar. ¿Dónde estaba Hippo? ¿Y qué has estado haciendo esta última semana? ¿Cómo te va? Ana dejó escapar un fuerte suspiro, algo entre otro sollozo y una risa. He pasado el tiempo que he podido a tu lado, pero he tenido que intervenir ante el consejo. La gente, algunos te vieron cuando Hippo te trajo, y corren rumores de que moriste. Les dijimos lo contrario, claro, pero no lo creerán hasta que te vean. ¡Ay, qué alegría verte despierto de nuevo! ¿Has estado gobernando? Preguntó Elsa, sin poder ocultar el escepticismo y cierto asombro en su voz. No sé cómo lo haces. Es agotador. Había que organizar los funerales y nunca volveré a pensar que es fácil, y Grandland se ha vuelto más audaz. Han avanzado 8 kilómetros más allá de la frontera desde que se difundió la noticia de tu aparente muerte. Grandland la interrumpió. ¿Siguen en ello? Se detuvieron un par de días, pero a medida que se extendieron los rumores, se han vuelto más audaces. Estoy haciendo todo lo posible para mantenernos unidos. Nos estamos desplegando y nadie ha muerto todavía, pero... Calla, la interrumpió Elsa al ver que Ana estaba a punto de llorar de nuevo. Le tomó la mano. Lo hiciste genial. Estoy muy impresionada y muy orgullosa. Ana dejó escapar un gemido ahogado y volvió a llorar. Bueno, ya basta. Quería quedarme contigo, dijo Ana entre sollozos apenas controlados. Quería estar a tu lado con Hippo y Gertrudis, pero no pude y quise, y por favor, no te enfades, estuve aquí todo lo que pude. Deja ya de tonterías, le advirtió Elsa. Si hay algo que me enoja es que te hayas exigido tanto. Estaba inconsciente, no lo pude apreciar. Ya sabes que los médicos son expertos, estaba en buenas manos. Ana asintió lentamente. Pero. Sin peros. No te canses hasta morir por mí. No digas esa palabra. Elsa suspiró ante el grito de Ana. Parecía que su experiencia cercana a la muerte había tenido un efecto terrible en su hermana. Tendría que trabajar en eso. Por el momento, cambiemos de tema. ¿Dices que Hippo estuvo aquí? Ana, aferrada a la pregunta con ambas manos metafóricas, asintió vigorosamente.
Definitivamente habría que cambiar la sábana después de esto. Las criadas lo echaban por la noche, pero lo encontraba aquí por la mañana. Y no estoy seguro de cómo lo hizo, tal vez desde la ventana y luego él, más despacio, Ana. Respira. Su hermana respiró hondo, como le habían indicado, y luego continuó. Ha estado contigo desde que te trajo de vuelta, excepto cuando fue a la habitación del final del pasillo, que convirtió en una especie de laboratorio para construirte, bueno, el brazo. He tenido que apalearlo para que se bañara y se durmiera. Esa silla no debe ser cómoda. Ocurrió lo del incidente con Alrof. ¿Geno Alrof? ¿El empleado? Está actuando como ministro interino de finanzas. Oh. Bueno, habló con Hippo hace 4 días sobre algo. Un acuerdo comercial que, al parecer, tramaste tú. Deberías haber visto su cara cuando lo mencionaron, Elsa. Pensé que iba a matar al pobre. ¿Lo hizo? Bueno, no. Terminó siguiendo a Alrof. He oído que tardaron casi 6 horas en resolverlo. Elsa comprendió la postura de Alrof. En un momento de crisis como este, el comercio era importante por muchas razones. La alianza con Berg debía concretarse, era necesario mostrar operaciones normales, y el comercio mismo con los minerales de Berg sería más útil que nunca en ese momento. Sin duda, Hippo había entendido lo mismo. Ernie me dijo que vino aquí enseguida. El pobre tiene que asegurarse de comer. Hippo apenas ha hablado con nadie, excepto con Alrof, en una semana. Nunca lo había visto asustado antes. Ay, Elsa, te quiere tanto. Elsa empezaba a comprenderlo. El sentimiento era mutuo. Le dolía no poder tener esta conversación con él. Ella negó con la cabeza. Aún no era el momento de hundirse en ese lío de desesperación. ¿Cuánto se sabe de lo que pasó? Nada. Solo se habla de la tormenta de fuego. La vimos desde el castillo. Una tormenta de fuego en medio de una ventisca, ¿cómo es posible? Es posible con magia. Ana se quedó sin aliento. Entonces es verdad. ¿Otro hechicero? Ya no nos molestará más. No pronunciaré su nombre. Tal vez fue un testimonio de todas las cosas que preocupaban a Ana, que decidió aceptarlas con un gesto de alivio y no preguntar nada más. ¿Crees que podrás caminar mañana? Nos ayudaría mucho verte de pie. Pero solo si te animas. Su hermana pequeña, que ya sopesaba el dolor ajeno por el bienestar del reino, hizo que Elsa se llenara de orgullo. Puedo hacerlo ahora, creo. No. Mañana. No antes. Elsa habría discutido, pero sentía el peso de toda esa emoción. Tenía algo de sueño. Quizás necesitaba descansar un poco más. Bien. Ana la besó en la frente y Elsa se dejó caer más profundamente en los cojines y exhaló. Te traeré algo de comer cuando despiertes. Descansa, hermana, oyó vagamente que decía Ana. No te preocupes, encontraré a Hippo. Elsa se fue a dormir con una sonrisa. XXX. Hippo inspeccionó su habitación. Lucía impecable tras la limpieza de la mañana, salvo por los profundos cortes en el suelo de mármol. Esos no tenían solución. Desdentado yacía en el centro de la habitación, acurrucado sobre sí mismo, pero completamente equipado con la silla de montar y las bolsas donde Hippo había recogido sus pertenencias. Sobre la cama lo esperaba su equipo de vuelo, el traje que usaría durante el viaje, y su último regalo a Elsa y Esmire, boca abajo. Con un suspiro, se dirigió a la puerta del balcón y miró afuera. Se estaba haciendo tarde, el sol se ponía. Tendrían que acampar en algún lugar del bosque para pasar la noche. No habría problema. Necesitaba librarse del lujo de las últimas semanas de todas formas. Un golpe repentino en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Hippo. Oyó la voz de Ana y se quedó paralizado. Hippo. No habló, no se movió más allá de hacerle señas a Chimuelo para que guardara silencio. Ojalá ella pensara que estaba dormido y siguiera su camino. Estoy entrando. Mierda. ¿Se había encerrado? Vio que el pomo giraba y la puerta se abría suavemente. Mierda. Ambas puertas se abrieron para permitir que Ana, Christophe e incluso el reno Sven pasaran el umbral. Hippo, ¿duermes? Quería. Sus palabras se fueron apagando mientras ella encontraba la cama vacía, luego la enorme figura de Desdentao, y finalmente aterrizó sobre él, junto al balcón. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego los entrecerró. ¿Qué significa esto? Hippo suspiró. Ana. ¡No! Lo interrumpió ella, avanzándose con fuerza. Christophe se quedó junto a Sven, quien incluso ahora se alejaba de Chimuelo. Cuando Ana se acercó a Chimuelo, que estaba bloqueando su camino yaciendo entre la cama y el escritorio, le dio una patada en una de sus garras con el pie. Quítate del camino, desdentado.
Con un gorjeo ofendido, el furia nocturna dejó escapar un bufido brumoso y se hizo a un lado. Espera, ¡No! intentó decir Hippo, pero fue demasiado tarde. Desde Tao ya se había alejado y Ana venía directo a por él. Su mirada traicionada fue respondida con una mirada de fastidio y un gorjeo de disgusto del dragón. Traidor, fue todo lo que Hippo tuvo tiempo de murmurar antes de que Ana se le echara encima, con los ojos entrecerrados y el dedo apuntando directamente al pecho. ¡Ay! Oye, ¿Qué carajo crees que estás haciendo? Sabes que tengo que irme. Sí, eventualmente. No ahora mismo. No cuando Elsa todavía está. Ella está bien. Físicamente. ¿En qué estás pensando? Mira, esto no es asunto tuyo, realmente. Joder que no lo es. Hippo parpadeó sorprendido. Ana no solía maldecir. Le sacaba una cabeza, pero aún así retrocedió, pegado a la puerta del balcón, ante su expresión furiosa. Mira, Ana, ya me he quedado demasiado tiempo, sin excusas. Estabas bien esperando mientras Elsa estaba inconsciente, pero ahora que está despierta, ¿no puedes esperar a salir corriendo? ¿Qué pasa? Yo solo. Sabes, para ser una persona tan desinteresada, eres realmente jodidamente egoísta. Eso sí que dolió, sobre todo porque era cierto. Hippo frunció el ceño y le agarró el dedo antes de que volviera a pincharlo. Para allá. No vas. No depende de ti. Juro por Dios, Hippo, que si lo intentas haré que te derriben. Una amenaza vacía, ¿no? Su expresión lo dejó inseguro. ¿Qué quieres que diga? ¿Que no soporto las despedidas? ¿Que no sé qué decirle? ¿Que me avergüenzo de no poder ayudarla? ¿Que prefiero irme sin que me veáis sabiendo que está ahí? La mirada de Ana se suavizó un poco, pero su mirada no se apagó. Así que va a doler. Es una despedida. Es amor. La amas y ella te ama. No sé cómo lidias con eso y, sinceramente, ahora mismo no me importa. Ella es mi prioridad. Si Elsa se despierta mañana y descubre que te fuiste de la ciudad, la destrozará. Pero la dejaré. Así no. No dejaré que le rompas el corazón. No irás a ninguna parte hasta que tengan una buena charla. Y no te atrevas a mentirle, carajo. Hippo suspiró, se movió de un lado a otro y se acercó al escritorio, donde había una copa de vino medio vacía, antes de tomar un sorbo. Ella no lo entendió. No iba a ir, respondió. No puedo. Por eso quería ir. Que fuera rápido y sin dolor. Eres un completo imbécil y no vas a hacer eso. Te quedarás un día más. ¿De acuerdo? Ana, ¿está bien? Hippo se frotó el puente de la nariz. Sí, vale. Bien, sus labios fruncidos temblaron. Su furia pareció derretirse y agotarla físicamente. Avanzó y Hippo esperaba más violencia, pero en cambio ella lo abrazó. Él se quedó paralizado, sin saber qué hacer con las manos. Errar. No te vayas sin dejarnos despedirnos, imbécil, la oyó decir desde su pecho. Su camisa se estaba mojando. Estaba llorando. Por Odín. ¡Qué crueldad! Lo siento. No estaba pensando, admitió. No había hecho mucho desde que vio el cuerpo destrozado de Elsa en el suelo ese día. Tampoco había conseguido dormir desde entonces. Con otro sollozo, Ana se apartó de él y regresó con determinación a la puerta. Nos despediremos en su momento. Contigo también, desde Tao. El dragón ladró algo en respuesta que Ana tomó correctamente como una declaración positiva. Y no bromeaba con lo de dispararte, la oyó decir mientras salía por la puerta y desaparecía de su vista. Guardias. Con otro suspiro, Hippo se giró para mirar a Kristoff y Sven, acercándose a ellos. ¿También quieres atacarme? El hombre rubio miró a su reno y asintió. Tienes razón, le dijo a Sven antes de volverse hacia Hippo. No, creo que lo ha ocultado todo. Sven está muy decepcionado. Hippo alzó las manos. ¡genial! Primero una lagartija, luego una niña, ahora un reno se han decepcionado de mí. ¡Genial! Mire, Lord Haddock. Hippo le lanzó una mirada sombría que lo hizo detenerse a media frase. Joder, Kristoff. Creía que ya habíamos superado eso. El hombre intercambió otra mirada con su amigo reno. Sí, pero, has estado un poco asustado estos últimos días. No sé. Hippo lo descartó con un gesto. ¿Qué ibas a decir? Quería darte mi opinión sobre la situación. ¿Te gustaría escucharla? Genial, más información de la galería de cacahuetes. Hippo respiró hondo, conteniéndose antes de decir algo de lo que luego se arrepentiría. Necesitaba controlarse. Vale, sí. Pero tendrás que aceptar algunos consejos a cambio, ¿de acuerdo? Suena justo. Ir. Kristoff se frotó la nuca con la mano.
Mira, eres un buen chico. Gracias. Lo que quiero decir es que, eres un buen tipo. Le caes bien a Ana. La reina te adora. Ese ayudante tuyo, ya lo sabes. La gente del cuartel, los demás sirvientes. Sven eligió ese momento para dejar escapar su enojo. Y a veces le das comida a Sven. ¿Tiene esto algún sentido? No nos enojaremos contigo porque tengas que irte, dijo Christoph. Eres un amigo. Mucho más para la reina. Lo entenderemos. No tienes que ir como un ladrón en la noche para romper lazos. Que los lazos permanezcan. Los lazos son buenos. Hippo respiró profundamente, procesando las palabras del rubio. Está bien, concluyó Christoph. Todo va a estar bien. De una forma u otra. Bueno, ¿no fue eso un rayo de sol? Gracias, Christoph. No te preocupes. Ahora tú. Hippo parpadeó, confundido por un momento, antes de recordar sus palabras anteriores. Un consejo, ¿vale? No esperes. Ella no va a despertar un día y decidir que amarte fue un error. Nunca va a suceder. No tengas miedo de avanzar más. Christoph abrió mucho los ojos y cambió de postura torpemente. Hippo se rió. No, no. Sé exactamente lo que significa poner a la mujer que amas en un pedestal en detrimento de ambos. Pero Ana merece ser feliz y tú la haces feliz. Ponte las pilas y vea por ello, porque nunca se sabe cuándo, de repente, podrías dejar de serlo. Christoph pareció desanimarse. Hippo sabía que había defendido a Ana de los intrusos durante la incursión. Valiente, pero sin duda le dio una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la vida humana. Pensaré en tus palabras. Hippo le dio una palmadita en el hombro. Buen hombre. Y yo en el tuyo. Gracias por no saltarme a la cara. Yo, sé que habría sido una mierda hacerlo. Christoph le sonrió. Eres un buen hombre, Hippo, repitió. ¿Quieres venir a cenar? Él asintió. Sí. Desdentado, levántate. Gruñido. XXX. Hippo durmió en su habitación por primera vez esa semana. Ahora que Elsa había despertado y se recuperaba, el deseo ardiente de velar a su lado le parecía inexcusable. De igual manera, fabricar el prototipo de mano mecánica había bajado su prioridad, así que no pudo dormir unas horas exhausto e inquieto. No es que durmiera mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Elsa carbonizada e inmóvil, y despertaba con la misma rapidez. A veces era la imagen que veía en realidad. Elsa despeinada, con todo el costado izquierdo quemado, el brazo hecho un desastre de carne acre, con hielo medio derretido desprendiéndose y llevándose consigo trozos de carne. Otras veces, veía una visión más simétrica. Había visto ese efecto suficientes veces en su vida como para saber cómo se vería y olería. Podía hacer una buena suposición. Tras renunciar al sueño, se lavó, se vistió y salió de la habitación, dejando a Desdentado a descansar. Pronto amanecería, pero sabía que el puerto ya estaría lleno de vida. Se dirigió al barco mercante, que había aprendido que se llamaba Fluicht, que estaba casi listo para emprender la larga travesía hasta el archipiélago vikingo. Hippo había pasado un buen rato con su capitán, explicándole el mapa que había dibujado y dándole otras instrucciones, como lugares que evitar, aguas peligrosas y cosas por el estilo. En esta última etapa, solo quedaba hacer un recuento final de las mercancías transportadas para asegurarse de que no faltara nada ni estuviera mal catalogado. Hippo dedicó varias horas a ello con la ayuda de algunos marineros. No abandonó el barco ni siquiera cuando la mayoría de los demás trabajadores se dirigían al castillo. Al parecer, la reina iba a dirigirse a la gente en el patio, y todos estaban emocionados por asegurarse de que estuviera viva. Tiempo después, cuando la gente empezó a salir del castillo de nuevo, un sirviente lo encontró en el barco y lo invitó cortésmente a asistir a la sesión improvisada de la corte de la reina, la primera desde antes del ataque al castillo. Hippo, con la misma cortesía, se negó y continuó con su trabajo en el barco. Ya era de noche cuando Ernie lo localizó, en lo alto del mástil central del barco, contemplando el fiordo. Para entonces, todo el trabajo estaba hecho. El barco estaba listo para zarpar a la mañana siguiente. Hippo ya no tenía excusas. Con un suspiro, bajó y se reunió con su joven ayudante en cubierta. Contrariamente a sus temores, el rubio no tenía ningún castigo ni advertencia que ofrecer. Hippo lo observó. Los moretones habían desaparecido y los cortes cicatrizaban bien. Ernie parecía realmente robusto ahora, en cierto modo. Cualquier vikingo lo aprobaría. ¿Dónde estaba la diversión sin cicatrices, después de todo? Hay algo que me gustaría discutir con la reina. ¿Me acompañarías? Hippo parpadeó, pues no esperaba semejante petición. ¿De qué se trata?
Te lo explicaré en su oficina. Prefiero no repetirlo todo, si te parece bien. Me gustaría que estuvieras allí. Hippo asintió. Está bien. ¿Podemos irnos ya? Estaba esperando a que regresaras, pero la cita es pronto. Está bien. ¿Puedo cambiarme antes? Si eres rápido. Regresaron al castillo desde el puerto. Hippo no pasó por alto que la gente lo miraba fijamente al pasar. Eso, en sí mismo, era inusual. Había recibido una atención similar durante las primeras semanas de su estancia en Arendelle, pero últimamente, y sobre todo sin Chimuelo siguiéndolo, esa atención se había reducido a un simple reconocimiento. Después de todo, la familiaridad genera aceptación. Y, sin embargo, ahora parecían no haberlo visto nunca, girándose para hablar con sus compañeros y señalándolo con entusiasmo. No parecía ni sonaba malicioso. Hippo sabía cuando una multitud lo juzgaba, pero aún así era extraño e inesperado. No les hagan caso, les aconsejó Ernie mientras se dirigían a las puertas del castillo. Los guardias les hicieron una reverencia respetuosa al pasar. Acaban de enterarse de la noticia hoy. ¿Qué noticias? Que tú eres la razón por la que nuestra reina está viva. Hippo tuvo que morderse la lengua para reprimir la reacción inmediata y brusca que amenazaba con estallar. Lo hizo con tanta fuerza que notó el sabor a sangre. Se tomó unos segundos para despejarse y suavizar sus rasgos de la mirada oscura que habían adoptado. Que piensen lo que quieran, se dijo mientras respiraba despacio y se calmaba. Que piensen que él tuvo algo que ver con el destino de Elsa, si la propia Elsa quería que lo pensaran. Los que importaban sabían la verdad. En cierto modo, tenía sentido. Claramente quería presentarlo como un aliado útil para Arendelle. La gente al borde de la guerra necesitaba todas las buenas noticias posibles. Regresaron a las habitaciones de Hippo. Desde Tao estaba tomando el sol en el balcón y apenas levantó la cabeza para saludarlo. ¡Qué vago! Para su sorpresa, las habitaciones no estaban vacías. Sentada en una silla junto a una mesa estaba la figura marchita de la supervisora principal del castillo, Alicia Gertrude. Señora, dijo. Me encuentra desprevenido. Mil disculpas por la intrusión, dijo mientras se ponía de pie, no sin dificultad, notó a Hippo. Le hizo una reverencia. Quería hablar en privado. Claro. ¿Quiere un refrigerio? Preguntó, señalando las botellas que había al otro lado del salón. Ella le indicó que se marchara. Últimamente me abstengo. Ya no tengo la tolerancia ni los riñones que antes tenía. Oh. En algún momento fui cortesano jefe, ¿sabes? No, no lo había hecho. La mujer le sonreía, como si adivinara sus pensamientos incrédulos. Intentó imaginar esa presencia amable, más joven, en el papel que Ela y Marina ahora interpretaba. No se le ocurrió nada. ¿Realmente? Hace mucho tiempo. Hippo le indicó un par de sillas, pero ella negó con la cabeza. No te entretendré, dijo. Solo unas palabras y un adiós, ya que te vas mañana. Por supuesto. Hizo una nueva reverencia, esta vez muy profunda. De tal manera que Hippo se adelantó por si necesitaba ayudarla a levantarse. Ella se enderezó con mucha facilidad, lo que lo hizo sentir ridículo por pensarlo. Gracias. Has traído muchos cambios y has hecho mucho bien en tu corta estancia aquí. Has sido amable con la princesa y la reina. Le has enseñado mucho a la reina. Te estaré eternamente agradecido. Me avergüenza no saber cómo recompensarte. Hippo frunció los labios, sin saber cómo tomarlo. No sentía que se estuviera burlando de él. De hecho, solo podía leer sinceridad en su sonrisa arrugada. Lo decía en serio. Por su bien, al menos, no haría de esto una conversación. Está bien, dijo. Te extrañaré. Sé que la reina también, pero ambas estaremos agradecidas por tu tiempo aquí. Gracias por todo lo que has hecho por ella. Echaré de menos tu té, comentó Hippo, recordándolo con cariño. Y nuestras conversaciones. Espero tenerlos de nuevo, en esta vida o en la próxima. Hizo otra reverencia respetuosa y se dirigió con pasos pausados hacia la puerta. Gertrudis. Ella se detuvo en el umbral y se volvió hacia él con una mirada interrogativa. No tienes que mantener las distancias, dijo. Si confías en mi juicio, confía en esto. La reina también te ama. Solo tuvo palabras de admiración para ti y el general Mertok. Hicieron lo mejor que pudieron después del accidente. No pasó desapercibido. Ella no te culpa. Ninguno de los dos lo hace. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Sorbió por la nariz, llevándose la mano a los ojos, antes de disculparse y salir de la habitación. Ernie entró cuando ella salió, frunciendo el ceño al verla alejarse. ¿Hiciste llorar al supervisor jefe, Hippo?
Eran lágrimas de felicidad, idiota. No es que sea asunto tuyo. Acosar a las personas mayores es indecoroso. Apuesto a que no le dirías eso en la cara. Ernie hizo una pausa antes de encogerse de hombros. Es cierto. XXX. Hippo se lavó la sal, la suciedad y el sudor, se vistió con la ropa que Ernie le había dejado, enrolló el regalo de la reina y juntos los dos se fueron, rumbo a su oficina. Hippo notó las miradas de los sirvientes y los firmes asentimientos que le dirigían los guardias que pasaban, con una extraña sensación en el pecho. Aceptación. Incluso después de todos estos años, seguía sintiéndome extraño y emocionante a partes iguales. No protestó cuando Ernie lo detuvo en la puerta y entró para anunciarlo, decidido a consentirlo por última vez. Los guardias se hicieron a un lado para dejarlo entrar, abriendo las puertas de par en par. Se había preparado, pero aún respiraba con dificultad al entrar. Allí estaba ella, sentada en su silla alta, con el vestido brillante puesto y las manos enguantadas sobre el escritorio. Llevaba el cabello trenzado y la piel pálida y suave. Quería correr el último trecho y tocarla. Las vendas que asomaban por el escote de su vestido lo arrastraron hacia pensamientos más sombríos, visiones de las pesadillas que lo mantenían despierto por la noche desfilando ante sus ojos. Sacudió la cabeza una vez para despejarse. Ella sonrió y él le devolvió la sonrisa sin querer. Jefe Hippo, Arnold, bienvenidos, dijo. Se giró hacia los dos guardias que estaban en los rincones de la oficina. Déjenos, por favor. Hippo podría haber esperado una protesta o vacilación, como antes, pero los guardias solo se inclinaron y obedecieron, asintiendo con la cabeza al pasar también. Eso nunca dejaría de ser extraño. La puerta se cerró detrás de ellos, dejándolos a los tres en su oficina. Ernie, llegaste justo a tiempo. No me dijeron que traerías a Hippo a nuestra cita. Qué grata sorpresa. Disculpas, Su Majestad. Podría haber sido rechazado. Ella asintió, antes de volverse hacia Hippo y sonreír de nuevo. Casi creía que no te vería hoy. Me has estado evitando. Una punzada de culpa. No había sido su intención. De verdad que no. Era solo, ya no tengo que hacer gestos en público, ni en la corte, ni en lo que sea, dijo. Tengo tiempo para ti, por supuesto, si lo deseas, pero oficialmente he terminado en Arendelle. Su sonrisa no se alteró. Claro que lo entiendo. Estaba pensando en organizar un banquete en honor a tu partida, pero las circunstancias y, creo, tus propias preferencias no lo permiten. Me dedicó una rápida sonrisa. Me conoces bien. Me alegro, respondió. Pero no olvidemos, y se volvió hacia Ernie. ¿Quería hablar conmigo, señor Scherner? Ernie frunció los labios antes de ofrecer otra reverencia. Sí, mi reina. Permítame comenzar con una disculpa, pero tengo una petición. Bueno, no te disculpes antes de decirme qué quieres. Haré lo que pueda. ¿Cómo puedo ayudar? Me gustaría ser relevado de mi servicio. Al unísono, Hippo y Elsa parpadearon, sorprendidos. Él no se lo esperaba. Ella, claramente, tampoco. ¿Estás renunciando? Ernie permaneció cabizbajo y se estremeció. Lo siento mucho. Pero sí. Sé que debería hablar de esto con mi supervisor, o con la señora Gertrude, pero sentí que tenía que ser usted. Si mi reina me lo permitiera, me gustaría tomar otro camino. Elsa guardó silencio durante unos instantes e Hippo notó cómo se mordía el labio inferior, obviamente absorta en sus pensamientos. Al final, dejó escapar un suave suspiro. Bueno, no puedo detenerte, ¿verdad? Si mi reina dice. Basta ya, dijo ella, quitándole importancia con un gesto. Si eso es lo que quieres hacer, adelante. Supongo que debería haber esperado que algún día quisieras volver con tus padres. Estoy segura de que estarán felices de tenerte. Al recordar a Sarai Vermont Scherner, Hippo sonrió. Sí, serían felices. Y Ernie también, sin duda. Me gustaría que les enviaran el dinero que he acumulado durante mis años de servicio, pero no pienso acompañar a mis padres en la montaña. Espero que, con el tiempo, me perdonen. La frente de Elsa se frunció, reflejando la propia confusión de Hippo. ¿De qué se trata esto? Preguntó. Antes de que Ernie pudiera responder, chasqueó la lengua con irritación. Mira hacia arriba, Ernie. Mírame. Lo hizo, enderezándose tras su leve reverencia por primera vez. Bajo la tenue luz del balcón de la reina, sus cicatrices dentadas parecieron resaltar. Su majestad siempre será mi reina, pero si él me quisiera, me gustaría unirme a Hippo en la isla de Berk. ¿Qué? Cuando dos pares de ojos se giraron para mirarlo, Hippo se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Se aclaró la garganta. Disculpen. Déjenme reformularlo. ¿Qué?
Amo a mi país y valoro mi trabajo en el castillo, pero siento una vocación inexplicable. Deseo permanecer al lado de Hippo en el futuro. Hippo se llevó los dedos al puente de la nariz, frotándose. ¿Qué demonios? Ernie, te juro que si se trata de Ruth, te enviaré de regreso una extremidad a la vez. El rubio lo miró con el ceño fruncido antes de negar con la cabeza. No te voy a mentir diciendo que no será agradable volver a verla, pero no se trata de eso. De verdad. Entonces, ¿por qué? No me pidas explicaciones, dijo Ernie, con un tono firme que desmentía la incertidumbre de sus palabras. Creo que mi lugar debería seguir estando a tu lado. Siento que puedo serte más útil allí. Aún te consideras mi súbdito, observó Elsa, y aún así tendrías que rendirle cuentas. ¿No ves el conflicto de intereses? Ernie sonrió, mirando primero a Hippo y luego a Elsa. Con el debido respeto, mi reina, no veo ningún conflicto aquí. Hippo se volvió hacia Elsa con un gruñido. Te prometo que no tenía ni idea de que estuviera planeando esto, ni lo animé ni sugerí de ninguna manera. Te creo, respondió ella. Hippo pensó que se lo estaba tomando bastante bien. Y a pesar de lo que Ernie parece pensar, es un hombre libre. Puede ir a donde quiera. Incluso al extranjero, ya que sabremos dónde está y confío en que no nos traicionará. No puedo creer que le dejes hacer esto. Gritó Hippo. Esto es una etapa. Se arrepentirá dentro de un mes, cuando se le congele él. No lo haré, lo interrumpió Ernie. Agradecería tu permiso para unirme a tus tierras, y pensé que me conocerías lo suficiente como para no pensar que tomaría esa decisión a la ligera. Hippo resopló. ¿Quieres ser vikingo? Ernie dudó, e Hippo reconoció la esperanza que brillaba bajo la apariencia de buenos modales. ¿No hay lugar para extranjeros en las tribus? Preguntó, en lugar del sí que Hippo vio escrito en su rostro. Hippo se pasó una mano por el pelo. Pensemos mejor en el aspecto práctico, preguntó la reina. ¿Cómo llegarías a Berk? Retendré suficiente oro de mis salarios para reservar un pasaje en el océano estelar. Haré el trabajo que consideren adecuado en el barco hasta que finalmente lleguemos. Oh, deja ya de tonterías, lo interrumpió Hippo, con irritación en la voz mientras se frotaba los ojos de nuevo. Sí, definitivamente me dolía la cabeza. Disculpe. No me disculpes. Si vienes, sabes muy bien que no irás en barco. Si vas a hacer esto, viajarás en Desdentao conmigo. A ver si quieres volver a Arendelle en barco después de un par de semanas volando, ¿eh? El rostro de Ernie se iluminó con una amplia sonrisa a pesar del mejor esfuerzo del joven, e Hippo sintió la inmensa necesidad de borrarla de alguna manera. No digo que no sea una estupidez, ni que necesariamente lo vaya a permitir. Estamos en guerra, si recuerdas. El hielo se derretirá pronto y esa guerra se reanudará. No será un paseo. El archipiélago no se parece en nada a Arendelle, y no quiero ofender, Elsa. De hecho, esto es lo contrario de ofender. Estarás mucho mejor aquí. Estoy al tanto de la situación, no la he olvidado, dijo Ernie con firmeza. Aún quiero venir. Quizás incluso pueda ser útil. ¿Lo permites? Hippo se volvió hacia Elsa, suplicando algo de cordura en medio de aquella locura. Al verla sonreír, se dio cuenta de que hoy no había nada en la oficina. Ciertamente no de él. No puedo garantizar que sobrevivirás el año. No te lo estoy pidiendo. Diablos, no puedo garantizar que sobrevivas, Rufnut. Estoy seguro de que podré arreglármelas. Si sueñas con un dragón, puede que ni siquiera suceda. No hay garantía de que así sea. Yo, la verdad es que no lo había pensado, admitió Ernie. ¿Un dragón propio? Dices que es posible. Sus ojos se abrieron de par en par, emocionados y esperanzados, e Hippo se dio cuenta de su error. Mierda. Vale. Vale, de acuerdo, y puedes dejar de sonreír. Casi gritó, señalando con un dedo acusador la expresión de suficiencia de Elsa. Me estoy robando a tu empleado. Se está robando a sí mismo. Deténganlo o algo. No lo creo. Tú mismo lo dijiste, después de todo. Si lo llevas allí, tendrá unas semanas para decidir si quiere quedarse o regresar en la nave, ¿no? Hippo abrió mucho los ojos y flexionó los dedos, incómodo. Deja de usar mis palabras en mi contra. ¿De qué lado estás? El lado divertido. ¿Qué? ¿Desde cuándo no soy el lado divertido? Ernie se aclaró la garganta y la respuesta de Elsa murió en su boca cuando ambos se giraron hacia él. Si me disculpan, me gustaría ir a empacar mis cosas, conseguir lo que me falta y preparar mi carta y paquete para mis padres. Sí, sí. Disculpado. Gracias, su gracia. Hippo, con una reverencia a cada uno, Ernie se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras él y dejándolos solos.
Con un suspiro de resignación, Hippo se dejó caer en la silla frente al escritorio y se tapó la cara con las manos, de una forma que esperaba fuera bastante dramática. Oh, no seas tan bebé. Es culpa tuya. Acusó Hippo, sin levantar la cabeza. Lo planeaste de alguna manera. El drama no te sienta bien ante esto, levantó la cabeza y la miró indignado. Mi segundo nombre es Drama. El mío es Jin. Lo que Hippo estuviera a punto de quedarse, no se le escapó de la garganta. Se quedó mirando fijamente un segundo, antes de entrecerrar los ojos. Me estás tomando el pelo. Ella sonrió, examinándose las uñas. Debían ser muy interesantes en un momento así. Y lo llamó dramático. ¿Lo soy? Debes serlo. No se mencionaba ningún segundo nombre en los registros que leí. Jinan Irene Lobo, para ser preciso. Hippo parpadeó. Su sonrisa podía significar cualquier cosa. ¿Seguro que lo estaba tomando el pelo? Aún inseguro, Hippo se echó a reír, incapaz de contenerse. El melodioso sonido de su risa se unió al suyo. Se sintió más ligero al calmarse el inexplicable ataque, y una suave sonrisa permaneció sin esfuerzo. Elsa se levantó de su silla, echándola hacia atrás, y rodeó su escritorio. Lo tomó de la mano cuando se levantó y la siguió hasta el pequeño y cómodo sofá a lo largo del lado izquierdo de su oficina, donde se sentaron uno junto al otro. El silencio duró un minuto, o quizás más. Elsa se apoyó en su hombro, él la rodeó con su brazo y ella posó el suyo, mágico, antinatural, perfecto, sobre su torso. Solo tuvo que inclinarse un poco hacia adelante para besarla en la coronilla. Fue cómodo. Fue agradable. Se quedaron así unos minutos. Hippo no quería romper el silencio, contento de disfrutar de su presencia. Quizás ella sentía lo mismo. Lamento no haber venido hoy, dijo finalmente, tan suavemente que apenas se oyó por encima de su cabello. Te extrañé. Sí. Yo también. Silencio. Enie te quiere, le dijo. Cree en ti. Quiere protegerte. Es admirable. Es una tontería, dijo Hippo con un suspiro. No podrá evitarlo, y mucho menos a mí. Aprende rápido, estará bien. Además, estoy seguro de que lo protegerás. Voy a tratar de. Entonces estará bien. Hippo no pudo contener el gruñido de frustración. ¿Por qué creen que puedo protegerlos? Se quejó, no precisamente a Elsa. Sigo fallando, y aún así siguen pensando que puedo hacer milagros. Pero lo haces. A veces pequeños, y a veces mucho, mucho más grandes. Negó con la cabeza. No puedo proteger a nadie, Elsa. Te equivocas al confiar en mí. Dios sabe que lo he intentado. Elsa suspiró nuevamente en su pecho. El drama no te sienta bien, cariño. Y levantó la vista, apretándose un poco y dejando que sus labios se rozaran. Bueno, no iba a continuar esa línea de conversación después de eso. Se besaron un rato e Hippo se dejó llevar por el momento, disipando pensamientos, preocupaciones y esperanzas. Se sentía bien. Además del acto en sí, abrazar a Elsa y saber que estaba a salvo. Que en ese momento, ella era suya y él era suyo. Ana tenía razón. Si se hubiera ido sin compartir un momento así con ella, se habría arrepentido toda la vida. Un rato después, cuando Elsa se estaba arreglando la trenza, él la vio como finalmente volvió la vista hacia el pergamino enrollado que él había traído y colocado junto al escritorio. ¿Y eso qué es? Le preguntó. ¿Recuerdas aquel día en el jardín? Ella asintió, abriendo un poco los ojos. ¿Este es mi regalo? Lo es. Y está listo. Échale un vistazo. En lugar de levantarse a buscarlo, vio cómo Elsa extendía su mano izquierda enguantada. Una lámina de escarcha dura rodeó el pergamino, haciéndolo flotar hasta que ella lo atrapó con destreza. Genial, señaló, lo cual fue ignorado mientras ella desplegaba el largo pergamino, revelando lentamente su trabajo. Observó con atención su reacción. Con los ojos abiertos y la boca ligeramente abierta, en estado de shock. Hippo sonrió. Eso era más apropiado. Hippo, esto es. Pasó la mano derecha lentamente sobre la superficie, e Hippo también la miró. Allí estaban, los dos, dibujados en un pergamino de 1 metro de largo. La imagen de Hippo con el traje de montar, la de Elsa con su vestido helado favorito, abrazados en un suave abrazo, con las frentes tocándose, con sonrisas de satisfacción en los rostros. Tuvo que esforzarse al máximo para encontrar a los artesanos adecuados para la tinta de color que necesitaba, ya que ni el carboncillo ni la tinta negra monocromática servían. Casi nunca había trabajado con colores, pero quedó muy satisfecho con el resultado. Esto es increíble, susurró, e Hippo no pudo evitar sonreír con suficiencia y orgullo ante su tono de asombro.
Ella seguía pasándole los dedos lentamente, como para confirmar que realmente estaba allí. Te costó mucho trabajo. Me gustaría que lo conservaras, como recordatorio de que, pase lo que pase, esto está aquí. Al decir esto, tomó suavemente su mano derecha entre las suyas, y los ojos de Elsa finalmente lo miraron con una expresión seria y conmocionada. ¿Este momento? Pase lo que pase, hemos tenido estos momentos juntos y nada nos los puede arrebatar. Quiero que conserves esto y lo recuerdes. Con manos temblorosas, Elsa recogió la obra de arte con reverencia y se puso de pie. Hippo la siguió mientras la depositaba con cuidado sobre su escritorio, como si fuera de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. Siempre atesoraré esto. Ella se giró hacia él, revelando sus ojos llorosos y labios temblorosos. La oyó sorber por la nariz y no pudo contener la risa mientras ella lo abrazaba, apretándolo. Como si no pudiera soportar la distancia entre ellos. Él correspondió con gusto. ¿Te quedarás conmigo esta noche? Susurró en su pecho. Hippo tarareó, como si lo considerara. Te pediría una canción a cambio. Ella lo miró, como sorprendida de que preguntara. No tenía mucho sentido para él. Tenía una hermosa voz. Escucharía todas las que pudiera cantar antes de irse. Elsa volvió a sorber por la nariz y asintió. Aunque tenía los ojos llorosos, sonreía ampliamente. Su sonrisa era contagiosa. Todavía hay tiempo para crear recuerdos. XXX. Se despertó lentamente, presa de una sensación de incomodidad. De algo que faltaba. Sus manos, de carne y de magia, acariciaron las sábanas incluso antes de que abriera los ojos o su mente comprendiera lo que buscaban. Levántate y brilla. La voz la despertó y dejó escapar un gemido mientras se sentaba contra las almohadas, frotándose los ojos legañosos con el dorso de su cálida palma derecha. Hippo, murmuró ella. No exactamente, hermana. Se quedó paralizada, dejando de frotarse al finalmente captar la voz de Ana. Abrió los ojos y vio a su hermana, completamente vestida, junto a su cama. Ana sonrió débilmente. Buenos días. Elsa giró a la izquierda, donde lo había visto por última vez, durmiendo a su lado. Nada. Recorrió la habitación con la mirada. Ni ropa, ni rastro. Nada. Una sensación horrible se apoderó de ella, no muy distinta a la que había sentido cuando caía del cielo hacia la muerte. Sus dedos, por reflejo, agarraron la sábana con fuerza. Empezó a adquirir un tono blanco y helado. No, suspiró ella. No, no, no. Tranquila, oyó la voz de Ana, algo distraída, mientras se ponía la mano delante de los ojos y la agitaba a un lado y a otro. Se giró para mirar a la pelirroja. Todavía no se ha ido. Elsa no se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta ese momento, cuando su pecho finalmente empezó a moverse y tomó aire. El corazón amenazaba con estallarle. ¿Dónde está? En la torre superior. Están listos. Esperando. Elsa se tomó unos instantes más para recomponerse, despejarse la mente y pensar. ¿Qué había pasado? Regresaron a sus aposentos. Ella había cantado. Y luego otra vez. Y luego cobró su precio por la actuación. Ella negó con la cabeza una vez. Mis doncellas. Afuera. Que pasen. Yo me prepararé. Mientras tanto, quiero que vayas a mi oficina y me traigas el dibujo de Hippo de la mesa. ¿Cómo se ve? No puedes perdértelo. Pero ten cuidado. Está bien. Y tú, quizá quieras ponerte algo. Mirando hacia abajo, Elsa suspiró. Por supuesto que estaba desnuda. Simplemente, vete. Riendo entre dientes, su hermana salió de sus aposentos. Elsa tuvo tiempo de levantarse, lavarse antes de hacer lo que le sugirieron y ponerse algo. Sus doncellas entraron y la ayudaron a bañarse, vestirse y peinarse. Para la ocasión, Elsa eligió su vestido favorito, el que Hippo le había dado. Un último recuerdo para tener, tal vez. Cuando estuvo lista, salió de su habitación y encontró a Ana afuera, sosteniendo la obra de arte con mucho cuidado. Deberías enmarcar esto. Lo pienso hacer, respondió mientras ambos se dirigían hacia la escalera. Al pasar por los pasillos, Elsa miraba por la ventana. Al norte, las montañas se veían blancas y acogedoras. Otra vez no esa mirada. Elsa negó con la cabeza antes de volverse hacia Ana. Una vez que termine esta guerra, tendré que ir allí, dijo. Hay aspectos de mis poderes que necesito explorar, y no puedo hacerlo aquí. ¿Podemos dejar de hablar de eso ahora? Miraste hacia afuera, pero no viste bien. Deja de pensar en las nubes y mira hacia abajo. Elsa lo hizo, inclinándose hacia adelante para hacerlo. Abajo, en el patio, lo que vio la sorprendió. El patio estaba a rebosar de gente.
Más de la mitad de Arendelle debía de estar allí reunida. Apenas amanece, murmuró mientras retrocedía y reanudaban la caminata. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Ana se encogió de hombros. Se rumorea que el jefe se va hoy. Están aquí para despedirse. Los ojos de Elsa se entrecerraron de inmediato. Ana tenía la peor cara de póker. ¿Se rumorea? ¿Eh? Repitió, incrédula. Ana sonrió, la imagen de la inocencia, y así reveló su mano. ¿Tiene importancia? Elsa negó con la cabeza. Si su gente quería mostrar gratitud, ni hablar de ella para impedírselo. Cuanto más se subía por la escalera principal del castillo de Arendelle, más estrecha se hacía esta. A medida que se ascendía, los pisos se hacían más pequeños, menos poblados, y se convertían principalmente en alojamientos para los sirvientes destinados en los pisos superiores, almacenes o habitaciones y pasillos vacíos, listos para ser atendidos en caso de asedio. En lo más alto del castillo, una solitaria torre se alza muy por encima de sus hermanas mayores. Su único propósito es la vista, una vista imponente y magnífica, que ofrece una visión clara de todos los planos y del borde de los fiordos. Para llegar, hay que dejar la escalera principal en el último piso y tomar una más pequeña y sinuosa que sube por el interior de la torre. Elsa dudaba bastante que Chimuelo pudiera caber allí. Seguramente no habían caminado hasta un lugar así. La ascensión no fue fácil, y tuvieron que hacer una pequeña pausa para recuperar el aliento a mitad de camino. Finalmente, por suerte, encontraron la puerta que conducía a la cima. Elsa lo abrió, con una sonrisa ya formándose, solo para disiparse al ver adoquines vacíos y cielos despejados. No pudo evitar un pequeño grito al dar un paso adelante. Seguramente, no era demasiado tarde. Estaba empezando a pensar que no lo lograrías. Exhaló aliviada al oír la voz familiar, y la sonrisa regresó al girarse para mirarlo. Él había estado apoyado contra la pared que formaba la entrada, fuera de su vista. El pasaje también bloqueaba la figura de Desdentao, quien ocupaba la mitad de la cima de la torre mientras yacía allí, completamente equipado con sus alforjas y equipo. Bueno, dijo, toda Arendelle se ha reunido para despedirse. Sería inapropiado que la reina faltara. Se parecía tanto a cuando lo vio por primera vez, aquel fatídico día. La misma armadura de cuero, el yelmo bajo el brazo, la espada en la cintura y el arco desencordado y firmemente ajustado a la mochila que llevaba. Similar, pero diferente. Más cicatrices surcaban su rostro, recordatorios de los peligros que había enfrentado bajo su protección. Seguía siendo peligroso, pero ya no amenazante. Una visión agradable, no extraña. Antes de que pudiera decir mucho más, Ana se abalanzó sobre él y lo abrazó, llorando a mares. Y porrió al retroceder varios pasos ante su impulso. Se tomó un tiempo para darle unas palmaditas en la espalda mientras Ana, entre lágrimas, exclamaba palabras y sentimientos sin dudarlo ni pensarlo. Elsa envidiaba esa habilidad. Hizo caso omiso de la despedida entre lágrimas de su hermana, concentrándose en armarse de valor. Era el momento. Era la despedida definitiva. Si había algo que decir, era el momento. ¿Cómo podría expresar con palabras todo lo que sentía y quería transmitir? ¿Acaso las palabras servirían de algo a estas alturas? Abajo, la ciudad se reunía en el patio. Junto al puerto, el océano estrellado serpenteaba lentamente hacia las desembocaduras del fiordo. Ella tenía una guerra a la vuelta de la esquina, y él tenía otra que afrontar en casa. Las distracciones no ayudarían a ninguno de los dos. Y, sin embargo, algo la sacó de sus pensamientos al empujarla en el costado, sobresaltándola. Vio al dragón desdentado, con las orejeras planas sobre la cabeza, tocándola suavemente con el hocico y canturreando. Ella lo observó con atención. Nunca se habían puesto de acuerdo. La bestia le había dado pesadillas durante semanas. Y, sin embargo, era el compañero de Hippo para toda la vida. Había salvado a su hermana. La había salvado, si había que creerle a Ana. Lo más importante es que ambos amaban a la misma persona, aunque de maneras diferentes. Allí se podía encontrar un vínculo, si ella se animaba a buscarlo. Tentativamente, colocó su mano izquierda enguantada sobre su hocico, recibiendo un suave resoplido en respuesta. Cuídalo, dijo ella. ¿De acuerdo? Un gorjeo. No más caídas del cielo por diversión, ¿de acuerdo? Un bufido. Elsa frunció los labios. Quizás estuvo tentada a insistir, pero Ana eligió ese momento para volver a su lado, con el maquillaje completamente arruinado por las lágrimas. La abrazó rápidamente, antes de retirarse con la misma rapidez. Empujó la obra de arte enrollada en las manos de Elsa antes de secarse los ojos. Esperaré ahí.
Luego se giró hacia Chimuelo, quien la miraba con los ojos abiertos, visiblemente confundido al verla angustiada. Al borde de perder el control, Ana volvió a perderlo, abrazando a Chimuelo con el mismo grito que había lanzado a Hippo antes. Curiosamente, tuvo el mismo efecto que hizo retroceder al dragón, aunque más por desconcierto que por otra cosa. Elsa sonrió. Ya más tranquila, caminó hacia Hippo. Sus manos se unieron y por un momento no dijeron nada, mirándose y afirmando algo que a ella le costaba expresar con palabras. Soy un desastre con esto, admitió Hippo con una mueca. No me gustan las despedidas. ¿Por qué no? Son muy propensos a las promesas vacías, y las detesto. Suponen que todo saldrá según lo planeado, lo cual nunca sucede. Además, asumen que nuestra mentalidad nunca cambiará, algo de lo cual no hay garantía. Ella colocó una palma sobre su pecho y él dejó de hablar solo para dejar escapar un suspiro. De acuerdo, dijo finalmente. Quizás algunas pequeñas promesas. Estoy escuchando. No puedo predecir lo que pasará, pero puedo decirte lo que intentaré hacer. Elsa esperó en silencio, con una leve sonrisa. Le gustaba la mirada que ponía cuando estaba absorto en sus pensamientos, como si el mundo a su alrededor lo distrajera del verdadero problema. Haré todo lo posible por ganar mi guerra. Si lo logro, haré todo lo posible por volver a verte, siempre que las circunstancias nos lo permitan. Y, a Elsa no le gustó su ceño fruncido ni sus labios apretados. Extendió una mano y le acarició la mejilla llena de cicatrices con los dedos. Hippo le tomó la mano. Y nunca jamás te olvidaré. Asintió, como para sí mismo. Creo que puedo hacer estas promesas con seguridad. Su sonrisa se ensanchó, y le alegró ver que él la imitaba. Esos 3 votos también los puedo hacer, dijo. Parece que nuestros intereses coinciden. Entonces la besó y ella lo aceptó con gusto, poniendo su mano libre en su cabello. No tardaron mucho en soltarse. El momento de tales expresiones ya había llegado y pasado. Se me ocurre, dijo Elsa cuando el silencio se prolongó, que si bien yo tengo esto para recordarte, sacudió suavemente el dibujo plegado de los dos, tú no tienes nada mío. No lo necesitaré. De todas formas, tengo algo que ofrecerte. Abrió el pergamino, revelando la obra maestra de Hippo a la luz del amanecer. Sostén esto, por favor. Visiblemente confundido, Hippo sujetó los bordes y ella los soltó. Cerrando los ojos, respiró hondo, se quitó los guantes y colocó su mano izquierda, de hielo y magia, sobre sus representaciones. Acceder a los océanos de magia que la habitaban se sentía ahora más fácil. Más familiar. Las posibilidades se extendían infinitamente, y aún así, era un efecto en particular, por accidental que fuera, el que buscaba recrear y al mismo tiempo modificar. Oyó el jadeo de Hippo y abrió los ojos. Su mano de hielo brillaba con un tenue azul. La escarcha se arremolinaba en suaves corrientes sobre la superficie del dibujo, antes de acumularse bajo su palma, incrustándose en el dibujo y perfilando una figura. Sintiendo la magia, Elsa levantó lentamente la mano. Su hielo maleable obedeció, formando pequeñas figuras bajo su palma al moverse. La escarcha arremolinada se aceleró antes de adherirse a la figura, mientras se fusionaban y tomaban forma. Después de unos segundos, el proceso se completó y Elsa respiró profundamente. Sobre el pergamino extendido se alzaba levemente una escultura de hielo de ella, recreada a la perfección de la obra maestra de Hippo, de apenas 10 centímetros de altura. La expresión de asombro de Hippo la hizo reír disimuladamente a pesar de sí misma, lo que a su vez pareció sacarlo de su aturdimiento. Entonces, la escultura se movió. Su pequeña copia parpadeó, se miró y giró un poco. Sus diminutos ojos sin pupilas finalmente encontraron a Elsa. Hubo un entendimiento entre ellos. Pasaron unos segundos más observando la copia de hielo. No habló y se movió poco más allá de su evaluación inicial de su nuevo estado. ¿Está viva? ¿Como Olaf? No exactamente, respondió ella. Es un reflejo. Como un momento, capturado en un espejo o representado en el arte, cobrando vida. Es lo que dibujaste. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, junto a la escultura. Esta se giró para mirarla, antes de que Elsa Hielo se subiera a su palma abierta. Con cuidado, Elsa depositó su copia sobre el hombro de Hippo. Su copia se giró hacia Hippo, cuyo rostro la observaba a escasos centímetros. Elsa de Hielo extendió la mano y la rozó con la mejilla, provocando una respiración entrecortada. Su escultura sonrió entonces y se acomodó en su hombro. Hippo se giró hacia ella, apartando finalmente la mirada de la escultura de hielo en movimiento sobre su hombro. Recuerda, ella es un reflejo, tal como estamos en este momento. Como tu pintura, solo que en movimiento. Hippo lo asimiló y finalmente asintió.
Ella notó que el despliegue de magia lo ponía nervioso, y recordó su reacción inicial al enterarse de que podía conceder vida, crear seres como Olaf. ¿Se habría equivocado? Supongo que conservaré una parte literal de ti conmigo. Ella se rió entre dientes. Llámalo vanidoso si quieres, pero espero que así me recuerdes, con más claridad. Sus manos se entrelazaron. Sí, murmuró. Quizás alguno de los dos hubiera dicho algo más con el tiempo, pero el silencio se rompió cuando la puerta se abrió de nuevo. Elsa se giró para ver, y por un momento no reconoció al recién llegado. Vestido de cuero duro, con una gran mochila al hombro y el pelo aún más corto que antes, Amy estaba casi irreconocible. Estaba tan acostumbrada a verlo con uniforme y porte de sirviente, que le sorprendió lo alto que parecía. Más corpulento, quizás. Su mente le estaba jugando una mala pasada. Amy observó la escena y suspiró. Tengo un mal momento. Elsa negó con la cabeza. Está bien, dijo, aunque le dolía. Se giró para mirar a Hippo. Ya casi terminábamos, ¿no? Hippo sonrió. Una cosita triste. Sí, murmuró. Entonces la besó. Nada de los besos ardientes y apasionados que habían compartido antes, que desgarraban su carne y vaciaban su mente. Este fue lento y relativamente suave, y aún así transmitió lo que ninguno de los dos se atrevió a decir. Sabía a despedida. Cuídate, ¿sí? Murmuró cuando sus labios se separaron, pero sus frentes aún se tocaban. Ella frunció los labios, saboreando la menta. Un sabor ya familiar. Tú también. Hippo dio un paso atrás y después de otra mirada prolongada, interrumpida solo por el llanto silencioso de Anna, apartó la mirada de la de ella. Sube, Ernie. Él se movió a su alrededor y Elsa lo dejó, sin girarse, demasiado aturdida para moverse incluso cuando él desapareció de su vista. Esto estaba sucediendo. Esto era. Oyó, a sus espaldas, el sonido de alguien arrastrándose mientras Hippo le indicaba a Ernie la posición correcta y lo ataba al arnés. Oyó el chasquido que, según sabía, significaba que la prótesis de Hippo se deslizaba a su posición. Los brazos de Anna la rodearon por los hombros. Elsa observó las lágrimas correr por su rostro, sorprendida de que ella misma hubiera mantenido la calma. La sombra la cubrió mientras Chimuelo extendía sus alas. Luego silencio. Ella no se giró. Escuchó el raspado de garras sobre el adoquín un momento antes de que la ráfaga de viento los golpeara, agitando sus vestidos y cabello mientras Desdentao volaba por los aires. ¿Elsa? Preguntó Anna, vacilante. Elsa no respondió, pero se sobresaltó al oír el primer estallido de fuegos artificiales. Ambas se giraron y se acercaron al borde de la torre para mirar hacia abajo. Abajo, desde el patio, la gente de Arendelle lanzaba fuegos artificiales de todas las formas y colores, iluminando el cielo matutino y creando un estruendo estruendoso. Entre los destellos de colores, vio la silueta de Desdentao y el destello de luz en la armadura de Hippo a medida que ganaban altura. Como en respuesta a los fuegos artificiales, un rugido como solo había oído una vez llenó el valle. Una bola de fuego azul surgió de la negrura vertiginosa, que se elevó hacia el cielo durante unos segundos antes de estallar en llamas azules y moradas. El saludo de Desdentao. Elsa observó, con los brazos alrededor de ella y su hermana sosteniendo la cerca, mientras Hippo y Desdentao se hacían cada vez más pequeños. Los fuegos artificiales se extinguieron y luego cesaron por completo. Abajo, la gente comenzó a dispersarse. El océano estrellado despejó los fiordos, navegando con firmeza. El único sonido que aún se oía era la respiración agitada de Anna mientras se recomponía. Su reacción sorprendió a Elsa. No se había dado cuenta de que ya eran tan buenas amigas. Por otra parte, Anna siempre había sido fácil de amar y ser amada. A lo lejos, la figura desapareció entre las montañas blancas. Elsa exhaló profundamente. Se permitiría unos momentos más allí arriba, pero luego tenía que bajar. Encontrar a su consejo. Informarse sobre la situación. Había una guerra que ganar. Lecciones que aprender. Además, la emoción bullía en su estómago. Un futuro, vislumbrando en la distancia. El camino sería largo y duro, pero... ¿Elsa? La pregunta de Anna atrajo su mirada errante hacia su hermana. ¿HMM? Estás sonriendo. Elsa parpadeó. ¿Lo soy? Anna asintió. Elsa no respondió, solo se abrazó a sí misma un poco más fuerte. Lo volveremos a ver, dijo, sorprendiéndose con la confianza que irradiaba. Lo sé. Los ojos hinchados de Anna se entrecerraron ligeramente. Conozco esa mirada, la acusó su hermana. Estás teniendo pensamientos locos, ¿verdad? La mirada de Elsa se volvió hacia el norte mientras la luz del amanecer se cernía sobre el valle y las montañas, a lo lejos. La vista desde allí arriba era impresionante.
No, dijo ella, negando con la cabeza. No es una locura. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo loco? Estúpido, entonces. Ante esto, Elsa sonrió. Tal vez. Fin.